Próximos a celebrar lo que va a ser la luna llena en el eje de Géminis y Sagitario. Cerramos este mayo, este quinto mes del 2026, con una luna llena que se va a dar en el grado 9, más o menos, grado 10 por allá de Sagitario, cerrando lo que es una temporada de, en este caso, luna azul. Una de las frases que se utiliza mucho para hablar de que hay dos lunas llenas en un mismo mes, pues justamente es este contenido de decir luna azul, que nos permite conectar con varios procesos de lo que fue la entrada de mayo, que nos iniciamos este mes con una luna llena en el eje de Escorpio y la estamos cerrando en la resurrección que exige Sagitario. ¿Qué pasa entre Escorpio y qué pasa entre Sagitario? ¿Qué es lo que se da en estas dos dinámicas? ¿Qué ocurre de este signo escorpiano cuando salimos de Escorpio y cuando pasamos a Sagitario? Ocurre algo que es una frase, se utiliza muchísimo en todos los procesos holísticos, se utiliza mucho en los procesos personales que cada uno de nosotros solemos hacer en la vida, y esto tiene mucho que ver con la famosa frase de metamorfosis. Las metamorfosis o las transformaciones que nosotros solemos tener, en este caso en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Pues estos dos signos nos hablan de eso. Estos dos signos nos hablan de los cambios que nosotros podemos realizar en nuestras memorias, ya sean físicas, mentales, emocionales. Siempre que tenemos la entrada de una luna llena, pues va marcando la pauta de finales, va marcando la pauta de inicios, pero aquí es donde vale la pena como resaltar un poquito de qué se trata este tema. Recordemos que el 1 de mayo iniciamos el mes recibiendo una luna llena y eso ya nos ponía en un contexto de depurar algo que pudiéramos hacer en la zona Escorpio. Casi siempre que se da una luna llena en Escorpio, pues nos invita a cierre de ciclos, no solamente por ser una luna llena, sino además por marcar un punto de referencia escorpiano que nos pide o se nos pide a todos, mejor digámoslo de esta manera, se nos pide a todos hacer gran introspección en algún área de nuestra vida. Al cerrar este 31, porque va a ser este domingo 31 de mayo, cerrando mes, otra luna llena que vamos a tener en ese grado 9-10, pues aquí viene la parte sustancial del proceso que hicimos al momento de iniciar mayo. Es decir, que esta luna llena que vamos a tener es una luna llena mucho más mental, es una luna que nos invita también a fijar, quizás ya no tanto hacer el proceso de depurar, sino fijar unas ideas mucho más claras, porque Sagitario es el signo que le corresponde señalar hacia dónde nosotros debemos apuntar algo. Y ese algo no es otra cosa más que lo que inició por allá en el grado cero de Aries. ¿Qué es lo que inició en el grado cero de Aries para entender este fin de semana, sobre todo el domingo 31 con esta luna llena? Le corresponde ser la antorcha, darle sentido a la antorcha. Todo lo que sucede en Aries, todo lo que sucede en Leo, finalmente termina teniendo sentido en Sagitario. Por eso Aries es un signo de fuego, Leo es el segundo, el que le sigue, la segunda, el que le hace la segunda a Aries, y de Leo proyectamos esa energía hacia la zona Sagitario. Algo así como decir que en Aries podemos tener el inicio o el impulso de algo, en Leo lo vamos calentando y lo vamos depurando, lo vamos armando, y finalmente a Sagitario le corresponde que ese fuego o que esa idea o que ese propósito pues tenga un sentido en nuestra vida. Por eso cuando tenemos una luna llena en el signo de la filosofía, en el signo de los viajes, en el signo extranjero, en el signo que suele estirarse un poquito más allá, pues es una invitación general, es una invitación para todos a decir, ¿qué sentido tiene mi vida después de haber hecho los procesos de depuración? Yo creo que este año ha sido mucho depurar, ha sido también mucho los temas de los eclipses, relaciones y demás, pero no todas las lunas llenas nos invitan a eso. No todas las lunas llenas nos invitan a soltar. La luna nueva, por ejemplo, que tuvimos en intermedio, por allá el 15 de mayo, nos invitó a sembrar, nos invitó a plantar algo en nuestra vida, que de hecho estuvimos haciendo un ejercicio de plantar, literal, plantamos una mata, plantamos una semilla, simbólicamente le dimos vida a algo el 15 de mayo. ¿A qué voy con esto? Tomemos el mes de mayo, 1 de mayo, que fue una luna llena en Escorpio, 15 de mayo, que fue una luna
nueva de siembra, y 31 de mayo, que es este domingo donde cerramos el mes, con un sentido. Entonces no podemos ver esta luna llena que vamos a tener en Sagitario solamente como así es un proceso o es un ciclo que se cierra, sino concatenémoslo con la entrada de lo que fue el 1 de junio, que nos invitó a soltar porque fue una luna llena por ahí en Escorpio. El 15 de mayo sembramos algo con esa pureza o con algo que nosotros queremos ver de manifiesto en nuestra vida. Y en este 31, la invitación del croquis o el mandala, lo que está mostrando, es a darle un sentido a todo eso. Por eso Sagitario es el signo del sentido, Sagitario es el signo de la visión. Sagitario es el que nos invita a externar, a llevar nuestro pensamiento a qué sentido tiene lo que estoy haciendo. Podemos hacer muchas cosas en nuestra profesión, podemos sentirnos muy bien, podemos sentirnos a gusto, podemos estar en la familia, la vida puede ir funcionando de maravilla, pero hay una parte donde decimos todo esto ¿para qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? Esto no es malo porque es un eje de pensamiento crítico. Observemos que si estamos hablando que vamos a tener una luna llena a 10 grados de Sagitario, que por sí ahora les voy a compartir el mandala, pues claramente el Sol está en la zona Géminis. El Sol está en Géminis. Y ahí es donde nosotros necesitamos observar de dónde vienen esos rayos solares o de qué nos están hablando esos rayos solares en Géminis. Recordemos que sí, el Sol está ahí en ese grado 10 de Géminis este fin de semana formando la luna llena, pero viene de haber hecho una conjunción con Mercurio y viene de haber hecho una conjunción con Urano, lo que comúnmente llamamos en programas pasados Mercurio Casimi, que fue ese Mercurio justo en el centro del Sol y fue tocado también por Urano en este mismo signo. Conclusión, no es un Sol cualquiera, sino es un Sol que desde 10 grados de Géminis obviamente proyecta toda su luz solar hacia la Luna que se ubica a 10 grados de Sagitario, dándole un sentido y un comparativo, y es una etapa en el eje del pensamiento crítico, porque si hay algo que le encanta a Géminis o a Sagitario, estas lunas llenas nos invitan a eso, al sentido y al propósito de lo que yo estoy realizando con mi forma de pensar, con mis emociones, con mi interpretación, con la lógica que es necesaria, la lógica que puede llegar a ofrecer Géminis de cierta parte, porque ahí es donde está el Sol, y la Luna, que es la que recibe desde Sagitario. Bueno, pues esto me tiene que servir para algo. Es también llegar a decir, bueno, ¿qué más hay en un sentido incluso muy profesional, muy educativo? ¿Cómo estoy haciendo la integración o la resurrección a muchos temas de mi vida, a muchos temas mentales? O sea que, como es un signo de fuego, Sagitario es el tercero de fuego y la luna va a estar llenándose en esta área, pues sí nos pide como llenarnos también con un sentido y un propósito de dirección. Sagitario en nuestra vida es el signo encargado de la dirección. Cuando tú dices, ¿dónde nos vamos a encontrar? Si yo te digo aquí en Orlando o en la Florida, pues sí, Javier, pero ¿dónde? Porque la Florida es muy grande, por eso Sagitario rige el extranjero, rige otras tierras, rige otras visiones. Te debo dar una nomenclatura exacta, te debo dar una dirección exacta para que tú puedas llegar a este sitio en específico. O vamos a ir como estuvimos este fin de semana, vamos a ir a Ciudad de México, sí, pero ¿a qué parte? Vamos a ir a Teotihuacán, a la pirámide del Sol, o el punto de encuentro es este. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos o celebramos una luna llena en Sagitario. Esto que tengo o este conocimiento, ¿para dónde va? Sagitario, ¿a dónde está la flecha? ¿A dónde está mi visión? ¿Qué quiero de cierta manera que esto se fije no solamente como información y como material en mi vida, sino que además tenga un sentido que me proyecte, tenga un sentido que me nutra, tenga un sentido que me haga sentir fuego, Sagitario, vivo? Por eso Sagitario se relaciona mucho con el renacimiento, es el signo de renacer. Ahí entre Escorpio y entre Sagitario es donde muchas veces nosotros leemos e interpretamos esta otra constelación que a veces se cree que no tiene nada que ver o que la astrología no la tiene en cuenta y sí que la tenemos en cuenta, que es Ofiuco. Entonces este tema de Ofiuco se estudia mucho a finales de Escorpio y en este principio sagitariano que nos lleva a una resurrección distinta, nos lleva a un ideal. Observemos lo que pasa acá. Como ya venimos de una temporada Aries, pasamos a una temporada Tauro, ahora estamos en una temporada
geminiana, que es muy mental, que es muy del análisis, que es muy de la manera en la que nosotros podemos interpretar la vida, donde nosotros le damos sentido. Esta luna llena, esa es la palabra clave, sentido. ¿Qué sentido tiene lo que he venido haciendo? ¿Qué sentido para mí? ¿Cómo me está nutriendo? Observemos que podemos tener muchas cosas. A veces podemos tener la familia, podemos tener el trabajo, podemos tener la pareja incluso, y tú miras la pareja y tú dices, no, pero es que no está mal, está bien. Miras a tu familia, todo está funcionando perfecto. Miras el trabajo, no, sí, soy una mujer exitosa, soy una mujer que he podido conseguir mis cosas, claro, me siento a gusto, me siento plena. Y miras distintas áreas de tu vida, pero hay un cierto vacío, hay un cierto tema por allá guardado que tú dices, y alguien cercano te puede preguntar, pero ¿por qué estás tan pensativa? Pensativa. Géminis, Sagitario, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás visualizando? ¿Qué pasa contigo? Yo te veo perfecta, yo te veo muy bien, yo te veo que está todo perfecto contigo. Y tú por dentro te quedas como con ese tema de decir, eh, sí, sí, lo que pasa es que pues estaba analizando, he estado mirando, entonces es como llegar a ese punto máximo de decir qué sentido tiene todo esto, a dónde me conduce, es el sentido de la vida. Sagitario muchas veces no le interesa tener en el sentido egoico o figurar porque no es Aries, no es Leo, entonces no necesita tanto eso. Sagitario no es tanto de que lo vean, no es un signo. No, Sagitario necesita más bien con la luna llena en Sagitario, necesito tener una filosofía, necesito tener una dirección y una visión de proyección en mi vida que me permita continuar con todo esto, como que un sentido. ¿Cuál es la idea de hacer todo esto? Por eso en Géminis nosotros hacemos muchas cosas. En Géminis aprendemos, en Géminis estudiamos, en Géminis comprendemos, en Géminis comparamos, en Géminis hacemos una cantidad de procesos, pero tiene una función que es su opuesto complementario, en este caso el signo que está frente a Géminis, que es Sagitario. Cuando la luna se llena en Sagitario, como este domingo 31 de mayo, ¿todo eso para qué? Es como si algo dentro de nosotros dijera, todo eso que tienes, ok, ya lo hiciste y está perfecto y está maravilloso, pero ¿qué sentido tiene en tu vida? ¿Qué sentido tiene? Este sentido muchas veces pasa como la flecha. Sagitario es el signo de la flecha. ¿Y qué pasa con la flecha? Sí, tiene su propósito la flecha. Está diseñada con un propósito, tiene una punta. Podemos decir que la flecha ergonómicamente tiene todo un proceso, debe estar alineada, termina en punta por el trayecto que va a recorrer. En la parte final de la flecha tiene dos alerones que le ayudan a la velocidad. Está el arco que tira. De una u otra forma podemos decir que el arco que tiembla prácticamente la flecha hacia atrás es su opuesto complementario que es Géminis, la idea, el principio, la razón, el conocimiento, porque cuando no hay esta idea, cuando a ti no se te ocurre nada, pues ¿para dónde va la flecha? Entendamos que son el eje de la comprensión, el eje del sentido a mi vida. Por eso en Géminis se me ocurre algo, en Géminis sale la genialidad de decir, bueno, esto, y finalmente lo consolido en Sagitario para disparar mi flecha o proyectarme más allá de lo que pide el planeta regente de Sagitario, que es Júpiter, o lo que comúnmente llamamos la expansión o ir un poco más allá de lo que yo conocía. Ese es el sentido de la luna llena. De este lado tenemos el Sol, que es la conciencia que está en Géminis, muy revolucionado, muy novedoso, muy tocado por Urano, porque es un Sol que ya también recibió esa alineación este fin de semana, entre el miércoles y el sábado. Entonces, es un sol que además de tener un propósito mental o que se corresponda con un principio de inteligencia, también tiene un grado de conciencia donde dice, asegúrate de que la flecha sagitariana o de lo que tú vayas a llenar con esta luna llena en Sagitario tenga un sentido para tu vida que te nutra, que sea coherente también con tus pensamientos, que sea coherente con tu forma de pensar, con tu forma de sentir. Y ahí se nos vuelve el tema como muy de resurrección, como muy de el mood que hemos venido teniendo últimamente en tanto torbellino de ideas o de propuestas que nos ofrece la vida.
¿no? Bien sea en el ámbito de pareja, bien sea en el ámbito laboral, bien sea en los temas de salud. Por eso, unos días antes de celebrar esta luna llena, quise compartir con ustedes esto de estar un poco relacionándolo para cada uno de los signos del zodiaco, a ver cómo se presenta, a ver qué nos está contando y de qué viene un poco. Yo voy a presentar el mandala también para tenerlo por acá. Aprovecho para saludarlos. Un abrazo para todos. Voy a compartir la carta para que lo podamos tener un poco más a la línea. Vamos a mirar esta carta por acá. Que la carta siempre nos ayuda a tener un punto de ubicación más fácil. Y con la carta yo creo que podemos hacer, podemos estar un poco más. Este mandala que les estoy compartiendo en pantalla es el mandala que vamos a tener este fin de semana, más exactamente el día domingo 31 de mayo, que es cuando se forma la luna llena a 10 grados. Bueno, va a ser 9:50 y algo. Eso es prácticamente 10 grados de Sagitario. Entonces, el mandala ya nos va ubicando como hacia qué líneas y hacia qué puntos nos va a convenir o hacia qué lados nos va a estar trabajando mucho más para cada uno de los signos, ¿no? De todas formas, pues vale la pena colocarla y empezar a generar un tema claro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Observemos matices. Matices porque esta luna llena tiene un protagonista. Adivinen cuál es el protagonista. El planeta, uno de los planetas que llama mucho al orden. ¿Cuál es ese planeta que llama al orden? No, amantes de la astrología, vamos, ¿cuáles son los amantes de la astrología? Hay un planeta en la astrología que llama al orden y está súper presente en este fin de semana, esta luna llena que vamos a estar celebrando. Además que casi siempre este señor de los anillos pues suele hacer de las suyas, por así decirlo. Ahora lo tenemos en un muy buen ambiente astrológico para este domingo. ¿Mm? ¿Cuál es ese planetica que ustedes, la mayoría, siempre que estoy en consulta, ay, maestro Javier, pero es que yo quiero que me diga qué pasa con, y ahí viene, empieza por S y termina por O. ¿Qué es lo que está haciendo este planeta en mi vida, en mi carta? Porque es que espéreme, le cuento. Y hay una historia que se siente, hay una historia que se percibe, hay una historia hay una historia que está ahí como, mejor dicho, clara, ¿no? Hay un planeta que es como temido un poquito, que a veces cuesta trabajo entenderlo, ¿sí? Cuesta trabajo entenderlo. Y sí, cuesta trabajo entenderlo porque no es tanto de entenderlo, es más bien de cumplir. Digamos que este planeta ni siquiera le interesa que lo entendamos en nuestra vida. Lo que le interesa a este planeta es que las cosas se hagan, o sea, va más allá del entendimiento, porque se nos puede ir la vida entendiéndolo y realmente llegamos a un punto donde jamás lo vamos a entender. Entender a Saturno, ustedes están muy correctas, muy bien. Yo veo que aquí eso, el team astrología está muy alto, el nivel está supremamente alto, mira, todas están muy conectadas con el tema. Y sí, es Saturno. Pues fíjense que en este fin de semana lo tenemos de nuestro lado. Estoy trazando esta línea o esta flecha que ustedes pueden ver de color negro, ahí se presenta. Recuerden que estamos hablando de la luna llena que vamos a tener para que los que me están preguntando de qué es el tema, luna llena de este 31 cierre de mayo. Entonces, casi siempre Saturno es como la piedra en el zapato. Observen que esta luna llena al caer en el grado 10 de Sagitario está muy bien aspectada, palabra técnica que se utiliza en astrología para referenciar que otro planeta en otra posición angular de la carta está favoreciendo el hecho del que se está manifestando. Es decir, que al Saturno estar en el grado 12 de Aries, pues tiene un muy buen reflejo, muy buen acompañamiento, muy buen aspecto astrológico a todo lo que vamos a estar desarrollando con esta luna llena. Así las cosas, hay alguien de nuestro lado. ¿Qué significa que Saturno a 12 grados de Aries esté formando un aspecto astrológico trino?
¿Qué significa que Saturno esté en trígono con esta lunación que se está dando? Y claro, si está en trígono con la Luna, por obvias razones, ese mismo planeta llamado Saturno, pues también está en un aspecto astrológico muy favorable hacia el Sol que se conoce como sextil, ¿sí? Aspecto separativo a razón de 60 grados de un planeta a otro. Así podemos ya decir que Saturno está siendo muy protagónico en esta lunación que vamos a tener. Por un lado le hace trígono a la Luna, favoreciendo todos los procesos de la comprensión y de una parte diciendo Saturno es el tiempo, porque cuando Saturno está en trígono con la Luna, sale a la luz un eje de la estructura psíquica personal que a todos nos interesa y es el eje de pertenencia. Recordemos que de una parte Saturno rige la autoridad o el padre y de otra parte la luna rige la mamá o la contención, o Gaia o la madre tierra, o como nos queramos referir hacia ese sagrado o a esa línea femenina. Entonces podemos decir que hay un muy buen dúo en este tema de que Saturno esté aspectando la luna llena, hay una muy buena presencia, por lo menos para comprender hacia dónde va. Astrológicamente es una luna que nos invita a tener esa seguridad que quizás nos pueda dar Saturno desde Aries en decir, es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de, es el tiempo de utilizar el conocimiento porque está en sextil con el sol o la conciencia que nosotros hemos venido desarrollando a través del estudio, ¿no? Porque un sol también es una energía muy yang. Tengamos en cuenta que el sol también está representando cierta idea del padre, cierta idea de lo masculino, cierta idea de lo fino. Entonces, cuando el sol y Saturno están en un aspecto tan favorable como lo es un sextil, pues está en nuestras manos colocar ese propósito y está en nuestras manos darle sentido a lo que hemos tenido, ¿no? A lo que hemos aprendido. De otra parte, esta luna nos invita que muchas veces no es importante los hechos o los acontecimientos, cómo están afuera, sino que nos está invitando también a reflexionar y qué significan los acontecimientos para mí, que parece lo mismo, pero es diferente. Yo tengo un dicho, pero no lo puedo decir aquí porque la vez pasada generó mucho impacto, pero es algo así como no es tan importante qué significa o qué resuena el hecho de que yo esté en un proceso educativo, que esté estudiando, que esté aprendiendo, que tenga una filosofía de mi vida, etcétera. No es que el mundo lo tenga que avalar. Realmente debe tener sentido es para mí. Eso es lo que nos habla Saturno en Aries, en trígono hacia la lunación y en sextil hacia el Sol en los ejes del pensamiento y del destino, porque estos son los ejes del destino. Cuando le preguntas a una persona, ven, ¿y tú para dónde vas? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Entendámoslo un poquito para salirnos, que el mandala nos sirva un poquito como de tapete, pero llevémoslo a terminología entendible para todos. Cuando tú le dices a una persona, ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? Y entonces tú le dices a la persona, no, pues imagínate que yo estoy aprendiendo astrología, se me ocurre. ¿En serio te dio por ahí? Y eso, cuéntame. Ese cuéntame, la energía de Géminis, ¿no? A través de la comunicación, cuéntame, déjame saber y cómo es eso y cómo funciona. Y la pregunta 10 gatilladora, ¿y por qué te dio por ahí? ¿Por qué te dio por ahí? Cuando tú le dices a una persona, ¿por qué te dio por hacer eso? ¿Por qué te dio por estudiar eso? ¿Por qué te dio por investigar acerca de eso, ponerte a estudiar ese tema? Eso es muy Sagitario, sentido. ¿Qué te llevó a eso? ¿Por qué estás haciendo todo ese estudio en Géminis? ¿Qué sentido tiene en tu vida? ¿Hacia dónde lo lleva? Y detrás de esa pregunta viene una respuesta supremamente en bloque, una respuesta armada, una respuesta donde no, es que nos tenemos que tomar un café. Te tengo que contar qué me ha pasado. Y en esa conversación empiezas tú a sacar la visión. Imagínate que me separé. Hay una historia, por eso son los ejes de la historia, de los cuentos, de la comunicación. Géminis Sagitario, esta luna llena nos va invitando a la narrativa de lo que ha sido el aglomerado de mi vida, como un pequeño resumen, y me encuentro aquí. Podría estar en otros lugares, pero finalmente llego a la conclusión de que estoy pensando, sintiendo y mi flecha se va proyectando hacia tal tipo de conocimiento por que esto me ayudó a superar este divorcio o esto me ayudó a superar tal cosa o esto me está gustando o sencillamente siempre me ha llamado pero yo no lo había escuchado.
de lo que sea. Yo puse un ejemplo de astrología aquí, pero puede ser, no sé, la pintura, puede ser el canto, algo que te esté moviendo en este momento de la vida, que alguien te diga, pero tú en esas, yo nunca me hubiera imaginado. Yo nunca me hubiera imaginado que aquí a ti te encantara pintar, o nunca hubiera creído que a ti te encantara y que estuviera dentro de tu forma de pensar o dentro de tu filosofía hacer X o Y. A veces esto suena como no tan importante, pero es tan vital. Imagínate, es lo que nos da sentido, es lo que nos reubica, es lo que nos orienta mucho más allá de muchas cosas. Es como el sentido de por qué estoy vivo, por ejemplo. Es también la chispa del espíritu. Sí podemos decir que Sagitario, al ser el tercer signo de elemento fuego, las lunas llenas cuando se forman allí en ese primer decanato de Sagitario, lo que la vida a la final nos está pidiendo es el sentido, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que te metas allá? ¿Qué sentido tienes que hagas tal cosa? También sirve mucho en los temas de finales, porque recordemos que las lunas llenas también nos están hablando de finales. Cuando tú le dices a una persona, pero ¿qué sentido tiene que devolverte a esa relación? ¿Qué sentido tiene pedir explicación? ¿O qué sentido? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a desgastar? Porque también con la luna llena en Sagitario, aunque esté en trígono con Saturno y en sextil Saturno con el Sol, también puede haber la razón, porque es un eje de pensamiento crítico donde hay una confrontación con mis emociones, Sagitario, con el Sol, la idea del pensamiento, y recordemos que es un Sol que viene muy uraniano, donde yo también necesito gritarle al otro y que me escuche y que me entienda, porque es un Sol que viene rebelde, es un Sol que tiene ese tinte de necesito decírselo. Cómo lo tome o cómo no lo tome no me importa, pero yo necesito sacar esto, ¿no? Votar este tema de. Por eso, en este eje Géminis-Sagitario, siempre que ocurren estas lunaciones, casi siempre es la gran oportunidad de llegar a las conclusiones. ¿Qué concluyo? Eh, ¿Qué puedo concluir? Por lo menos tomemos una pequeña fracción de lo que ha sido el mes de estos 5 meses corridos. Como la luna se está cerrando este 31 de mayo, justo acabando mes para recibir el 1 de junio, pues es como los primeros 5 meses del 2026. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el título que le voy a colocar a mi libro de estos primeros 5 meses del año 2026? Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es una luna llena que se da el 31 de mayo y nos dice, hey, ¿en qué página vas? Sagitario, recuerden que Sagitario también es el que filosofa, ¿no? Sagitario también es el que se cuestiona los dogmatismos, la religión, todo esto. Entonces Sagitario también nos dice, ¿cómo has escrito las páginas desde el 1 de enero? Porque ya estamos a 31 de mayo, es decir, ya se han consumido con Saturno en Aries. Recuerden que esa palabra de consumir es muy típica de Saturno. Ya hemos consumido 5 meses de este 2026. ¿Y cómo van los asuntos Géminis? Y los asuntos Géminis que nos está diciendo el Sol, proyectos, ¿cómo van mis proyectos? ¿Estoy en ruta? ¿Estoy en tema? Y que este año tiene mucho que ver con Sagitario en el sentido que, si bien Sagitario está representado por una flecha, es la flecha del arco del centauro, porque el animal realmente que evoca a Sagitario es el centauro. Y estamos en un año caballo. Entonces, asociar a Sagitario con el centauro y en relación al caballo, comprendiendo Géminis Sagitario, que este es un año uno del caballo de fuego, Sagitario, fuego, también nos está diciendo, voy en un propósito de mi vida, o sea, estoy alineado con lo que empecé o me prometí el 1 de enero, o me desvié, o la flecha se desvió, la flecha se corrió un poquito y como que se me perdió el norte, como que se me perdió el punto, la mira. ¿Sigo apuntando hacia el 1 de enero o ahora ya le estoy apuntando a otra cosa? O ahora Urano en Géminis y este Sol dice, no, ahora necesitamos otro tema. Es como la orientación acerca de mis pensamientos, estudio, filosofía de vida en proyección de este año, caballo de fuego, que es muy sagitariano por el fuego, es muy sagitariano por el caballo, como ya lo mencioné, y además Saturno que está en una muy buena directriz. Pero ustedes dirán, pero si estás diciendo, Javier, que Saturno está en trígono, o sea, en un aspecto supremamente favorable a la luna llena, como por qué hay ese cuestionamiento. He ahí la esencia de un planeta. Saturno, aunque esté bien aspectado, como es el caso de este fin de semana para la luna llena,
técnicamente llamado trígono, a una distancia de 120 grados de lo que va a ser la lunación, aunque esté en trígono, pues no deja de ser Saturno. Mi pregunta de aquí para allá es la siguiente. ¿Cuál es la esencia de Saturno y cómo podría Saturno, sin perder su esencia, marcar un aspecto astrológico trígono hacia la Luna, sin perder su esencia? Porque no es que Saturno en trígono se vuelva Júpiter, no. Saturno sigue siendo Saturno. No, pero es que está en trígono, claro, está en trígono, en un aspecto muy favorable, pero sigue siendo Saturno. ¿Cómo podríamos interpretar tal exigencia saturnina, sí? Todo lo que significa y puede empoderar Saturno sin que pierda su esencia, aún leyéndolo e interpretándolo en un aspecto supremamente favorable a la luna llena. Vamos subiendo de nivel. Vamos subiendo de nivel. Como yo no los puedo ver ni los puedo escuchar, pero sí los puedo leer, entonces los leo. ¿Cómo vemos esto? Porque la idea no es solamente que yo aquí salga a echarles el cuento y no, la idea es interactuar. Ustedes saben que este canal es de interactuar, y más con este tema de Géminis Sagitario, es interactuar, es comprender. La idea de esto es ameno. Plutón está en Acuario, Urano está en Géminis, no es solamente salir aquí a botar información, sino razonar, que podamos estar Plutón Acuario más cerca, más humano, más la biología, más también de, ¿sabes? De que esto tenga un sentido, ¿no? No solamente escuchar, escuchar, escuchar a Javier, sino que también tengamos un feedback y alimentemos juntos, porque a la final este live es de todos, ¿sí? Da la sensación que lo estoy haciendo yo, pero realmente está resonando en todos, todos estamos haciendo este live. Entonces, ¿cómo ven esta energía ahí? ¿Mm? Me gusta esta parte que marca Andrea, está interesante. Ella dice, es firme apuntando a lo que me propuse en enero, que ella sigue en firme, sigue en pie. Por ejemplo, eso es, pueda que alguien diga, sí, yo estoy en ruta, yo estoy en mi rollo, desde lo que estoy el 1 de enero hasta el 31 de mayo, yo estoy enrutada, yo estoy en mi caballo de fuego, yo estoy en mi carrera. Pero ¿cuántos pueda que este 31 de mayo, como dicen en México, les caiga el 20, ¿sí? Y diga, uy, ¿en qué momento me perdí? O eso todavía está en veremos. Todavía eso quedó por allá en el cuaderno del ejercicio que hicimos el 1 de enero. ¿Se acuerdan que el 1 de enero hicimos live? El 1 de enero hicimos un live. El 1 de enero lo hicimos y anotamos y la agenda y todo esto. Y sí, bueno, pues llegamos a 31 de mayo. Pasado 5 meses. Y esta luna nos invita a esa reflexión del sentido de mi vida. Por eso es la flecha, ¿no? Hacia dónde va el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Mm? Entonces también nos lleva a ese tema, que es válido, ¿no? Esto no se trata de quién lo tiene perfecto, ¿no? Por el contrario, recuerden que es el eje que nos invita a la imperfección, porque Géminis siempre va a tener dos, tres, cuatro formas de ver las cosas y Sagitario, la flecha se puede perder. A veces yo apunto a algo, pero no sé, un pequeño detalle desvía la flecha y resultó no pegándole a la manzana, sino pegándole al ojo de la persona que tiene la manzana. ¿Sí? Se desvía. ¿Y por qué se puede desviar la flecha de Sagitario? ¿Sí? Por Urano, Neptuno y Plutón, por lo impredecible, porque recordemos que es una luna llena que tiene tintes impredecibles uranianos. También cabe resaltar. ¿Mm? No lo esperaba o yo no lo contemplaba. Acá rumbo a los niveles 4, 5 y 6. Mira, Mariela está rumbo a los niveles 4, 5 y 6. Va en el caballo de fuego, va galopando. Interpreto ese comentario de Mariela, que va galopando hacia lo suyo. Nuevas visiones y estrategias en mi propósito. Mira, dice Marisol, Saturno siempre va a marcar los tiempos, nos guste o no. Quizá podría ser una brújula ahora. Exacto, la brújula del tiempo, lento pero seguro, eso me gusta. Saturno, aunque esté en trígono a la luna llena, va a ofrecer un aspecto que es lento, pero que vamos haciéndolo bien. Influencia de signos. A ver, leo por aquí a los de TikTok, los que estamos aquí en TikTok. ¿Qué dice TikTok? Maestro, yo tengo Urano, Neptuno, Luna. Saturno puede ayudar a la estructura para poder renacer en lo vivido. Me gusta ese tema también. Tengo el Sol.
En el grado cero también está muy bien. Todo esto que ustedes están mencionando es el sentido saturnino y es el punto clave de lo que nos está marcando esta línea. Así es, tal cual. En esa forma o en esa directriz que todos estamos viéndolo, pues ahí es donde se nos permite crecer también un poco más, ¿no? Tenerlo un poco más afincado. Pues muy bien, me gusta esa introducción, me gustan los insights que ustedes están, me gusta ese tema, yo creo que estamos muy conectados. 5 de 12 objetivos que me propuse este año. Mira, hay personas que ya hasta los tienen marcados, ya saben que fueron 5, que fueron 6, cómo los hice, cómo se van conectando conmigo, eso está bien. De eso se trata esta lunación, o sea que es muy mental, distinto a las lunas llenas que a veces decimos, ay, es que esto nos pone a pensar tal cosa o a soltar. Más que soltar, esta es una luna llena que nos invita a mirar el eje del pensamiento en el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Que me nutra, que me llene, que sea algo que me sirva, ¿verdad? Por eso me voy a permitir con esta luna llena que vamos a tener, vamos a ir signo a signo, me parece interesante, ir signo a signo porque como esto es tan marcado, entonces vamos a observar luna llena. Luna llena de este de 31. A ver cómo se nos va a marcar. Lo voy a poner por aquí para que se pueda ver un poco mejor. Esto lo voy a colocar en rojo. Del 31 de mayo y vamos a verlo para cada signo del zodiaco. Tener un mensaje de dónde va a caer o dónde corresponde esta luna llena, ¿no? Si tomamos un punto de referencia, por ejemplo, para Aries, pues esta es una luna llena que le corresponde a los ascendentes soles y las personas que tengan la luna también en Aries, son muchos planetas, le va a corresponder en la casa 9. Aries es el primero que está siendo a la cabeza de todo lo que estábamos mencionando anteriormente. Como ustedes son los que tienen a Saturno en Aries, quizás esta luna llena se vuelve muy exigente, muy facilitadora en los temas de visión, en los temas de inicio y en los temas de arranque. Tengamos en cuenta que este fuego entre Aries y entre Sagitario solamente menciona una cosa, no todo tiene que estar materializado ya. No todo tiene que estar hecho. De hecho, la luna llena en Sagitario no se caracteriza porque esté al 100% terminado. Por el contrario, la luna llena en Sagitario en la casa 9 para ustedes, los ascendentes en Aries, soles o lunas, los está invitando a reevaluar si hay que hacer una dirección de los proyectos, si hay que hacer una dirección o unos ajustes en cuanto a procesos educativos, en cuanto a nueva información, a llenar quizás esas necesidades, porque la luna se ocupa mucho de la necesidad y si está en Sagitario, la necesidad de aprender, la necesidad de comprender a través de los dogmas, a través de las disciplinas, a través de lo que el mundo ofrece o de las herramientas. Por eso el Sol también está ubicado en Géminis en la casa 3, ofreciéndole un maravilloso sextil a Aries con Saturno y ofreciéndole un maravilloso trígono entre Saturno-Luna y está en ustedes. Saturno está del lado de ustedes en esta lunación. ¿Qué significa esto? O logremos traducirlo en un lenguaje entendible. ¿Qué significa para ti, si eres ascendente en Aries, solo Luna, que Saturno esté favoreciendo este aspecto? Que depende mucho de ti. Entonces, como que ahí es donde se vuelve el gran regalo, pero también se vuelve el gran tema a descubrir, porque a veces con Saturno en Aries pueda que una persona sola, ascendente o luna, se siente más como a esperar que algo pase afuera. Saturno en Aries haciendo trígono a la luna y sextil al sol en una lunación llena eje 3-9 o en las casas que tiene que ver con el pensamiento crítico, el arranque va desde ustedes. Entonces, ascendentes, soles y luna, ustedes son con esta lunación los más llamados quizás a decir, bueno, ¿en qué vamos con la agenda? ¿En qué vamos con el propósito? ¿En qué vamos
este año pasaron 5 meses y yo para dónde voy, para dónde va mi fuego, para dónde va mi esencia, para dónde va mi pasión. Me la he pasado solamente Géminis, pensando en el aire, se quedó esto en proyectos. ¿Esto qué necesita para echarse a andar? ¿Qué requiere? Claro, quitando de lado juicios, ¿no? Porque Saturno puede llegar a ser demasiado lesivo a través de la autocrítica con Aries y decir no he hecho nada. No es sentarse a juzgar si se hizo o no, es qué falta y qué necesito. Lunas llenas en Sagitario a todos los signos nos invitan a observe qué se necesita. Necesito, no sé, necesito, si voy a preparar algo, necesito un fogón, necesito una estufa, necesito una olla. ¿Qué voy necesitando dentro de la comprensión de mi flecha y propósito de vida a desarrollar este 2026? ¿Sí? Es más como hacer ese análisis de si se me torció la flecha o por el contrario, mi flecha va muy bien encaminada, mi flecha va muy bien direccionada. Puede haber otros Aries, soles, lunas ascendentes, que para esta luna llena del 31 digan todo lo contrario, ¿no? Y sientan ese trígono y se sientan en fuerza y se sientan en que van cabalgando en Sagitario, es decir, en su caballo 2026, y van rumbo a conquistar a paso lento pero seguro el proyecto de la misión o filosofía de lo que se trazaron el 1 de enero. O sea, esto tiene dos caras, hay que leerlo desde dos caras. ¿Cuáles son las dos caras? Porque el Sol está en Géminis. Hay dos formas de ver esto, hay dos maneras de interpretarlo en que por el contrario he sabido aprovechar mi energía ariana, ustedes que tienen a Saturno, a lo mejor muchos de ustedes durante estos 5 meses lograron disciplinarse tanto que 5 meses después pueden decir, sí, yo el año pasado no estaba haciendo esto y ahora sí estoy estudiando, ahora sí estoy leyendo, ya me leí 3 libros o ya me leí tal cosa, ya me leí tal tema, sí, voy en avanzada, voy en este tema, no, no todo tiene que ser pendientes, porque también cabe aclarar que así como se están ocupando las energías para Aries, pues en esta luna llena los invita mucho a reconciliar ese punto. Entonces, si tienes muchos planetas en Aries o eres de signo Aries, Sol, ascendente, luna, etcétera, revisa estos temas y tú sabrás hacia qué lado te corresponde más. ¿En el lado de los pendientes o en el lado del que ya va galopando y vas como avanzando un poquitico más en este sentido? Yo creo que ahí van a encontrar grandes insights para que esto refleje, ¿no? Un punto de partida. Voy a pasar a Tauro, que ustedes me estaban preguntando, algunos, que cómo va a estar influenciando o cómo se ve aspectado desde el punto de vista astrológico, pasando por el grado cero cada uno de los signos. Y vamos a mirar para Tauro qué enseña esta luna llena de este 31. Vamos a mirar hacia dónde corresponde. Voy a utilizar un color. ¿Hacia dónde corresponde esta luna? Bueno, es un eje interesante porque cuando la luna se llena en Sagitario en la casa 8 para Tauro, pues es un tema, es un tema que tiene varios ángulos. Lo que mencionábamos, Saturno está trabajando muy bien con esta lunación, lo cual da la facilidad para que Tauro también encuentre uno de sus valores o encuentre en este caso, porque para ustedes va a estar vibrante entre los ejes del valor propio y el valor del otro. Cuando la luna se acomoda en la casa 8, el sol, obligatoriamente desde la 2, que es la casa de ustedes de Tauro, es una luna muy importante para Tauro, demasiado. Si tú eres sol ascendente, estás atravesando por un momento de mucho valor, de mucha estima y de encontrar quizás un sentido más allá de lo que tienes, más allá de la carrera, más allá de la casa, más allá del carro, más allá del dinero, más allá de lo que esté funcionando de manera taurina. ¿Qué pasa? Como se da que el sol está en la casa 2, empieza a iluminar mucho las áreas de los recursos, lo cual es muy benéfico para ustedes los taurinos, pero de otra parte la luna llena se roba todo el protagonismo en el sentido de la casa 8, invitándolos también a que hay algo más allá aparte del valor tangible, de lo que significa su casa, de lo que significa la vida, de lo que significa el dinero que incluso usted tiene y una gran relación, diría yo, una muy estrecha relación para Tauro, esta luna llena, entre el sentido de lo que tengo y de lo que soy. Recordemos que es una luna en Sagitario que invita al propósito más allá de lo visible, porque Sagitario es la chispa, como que qué sentido tiene esto.
Este, por ejemplo, que se marca para los Tauro, está muy relacionado con la luna que se vivió, la luna llena que se vivió el 1 de mayo, que fue una luna en Escorpio, ¿verdad? Escorpio Tauro. Entonces, fíjense que ustedes son los grandes protagónicos porque el 1 de mayo se recibió una luna llena Tauro Escorpio y se cierra el mes de mayo 31 con una luna entre Géminis y Sagitario, que los vincula a ustedes con el aprecio del yo, que fue el 1 de mayo en la casa 1, y ahora cierran el mes de mayo con la casa 2. El sentido de mi existencia, de mi vida, ¿qué sentido tiene el tema de mi vida y cómo puedo brillar mucho más allá de lo material? O que incluso mucho Tauro diga, pues sí, están funcionando las cosas, me está yendo muy bien, pero yo siento como un llamado, Luna Sagitario, casa 8, como que tengo que descubrir un algo por allá a fondo, como que hay algo que todavía no he logrado darle el sentido y es un excelente momento para reflexionar sobre eso. Reflexionar cuánto te ha costado, ahora que tienes a Marte también ahí, cuánto te ha costado llegar hasta donde estás o la famosa frase, tener lo que tienes actualmente en todo sentido, ¿no? Porque esta luna está acaparando los ejes del valor. Casa 2, casa 8 para ustedes los Tauro. Entonces no es solamente lo que he consentido a nivel, lo que he conseguido a nivel financiero, sino también cómo esto me ha venido nutriendo a nivel emocional, a nivel mental y de una u otra manera se ha vuelto mi sustento, mi seguridad, mi herramienta. Creo que beneficia, obvio, beneficia muchísimo. Yo creo que una de las lunas que más nos sirven a cualquier signo del zodiaco son las lunas que se dan en la casa 8, porque aunque la casa 8 es muy temida, en el signo de Sagitario encontramos el propósito de los fracasos. Entonces Tauro también le va a hallar como ese sentido y es una excelente puesta en escena para que salga disparado como una flecha, salga hacia otro rumbo, salga hacia otro sentido de mi vida, de todo esto lo que ha sido perder, ¿sí? Como que una relación entre perder y ganar es bien interesante. Fíjense cómo el Sol está en la casa 2 de Tauro, que es su signo, es su casa, está muy bien puesto allí. Además, con la renovación de Urano, que invita quizás a decir, bueno, se podría hacer mejor las cosas también, generando ciertos cambios. Y una luna que propone claramente una forma distinta de relacionarse con los recursos y los valores de ahora en adelante para Tauro. Creo que ahí es donde más vale la pena hacer como ese insight. Miremos ahora a uno de los signos protagónicos, porque si la luna se está formando en Sagitario, eso quiere decir que el Sol lo vamos a tener al otro lado. Así las cosas, vamos a tener el Sol en Géminis, vamos a mirar para Géminis, el Sol en Géminis y la luna en su opuesto complementario. La luna le corresponde, esta luna llena, en la casa 7. Si eres ascendente, Sol o luna Géminis, bueno. El propósito de encontrarme con el otro. Recuerden que temática de la luna llena en Sagitario, sentido de mi vida, sentido de donde caiga. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de que esto me pase? ¿Cuál es el sentido de que esto se viva? Si la luna corresponde en la casa 7, ¿qué puedes aprender del otro sin caer en el juicio de saberlo o sin caer en el juicio de cómo tiene que ser? Como este es el pensamiento crítico, el Sol en Géminis desde la casa 1 pueden pasar dos cosas, ¿no? Recuerden que con Géminis la energía se pone muy mutable. Entonces pueden pasar dos cosas, que Géminis sienta y perciba que yo no tengo nada que aprender acerca de la otra persona, que yo no tengo nada que aprender acerca del otro, Luna Sagitario, casa 7, el opuesto, yo no tengo nada que hacer allá, pero al mismo tiempo podemos tomar la otra cara de Géminis, Géminis puedes tomar esa otra cara de decir, y entonces esta persona que está al frente, llámese jefe, llámese, qué sé yo, pareja, etcétera, esta persona llegó por casualidad a mi vida, tiene un sentido, tiene un propósito, Sagitario, algo me está mostrando, algo debo conectar o debo generar un punto de espejo que muy posiblemente no tenga una razón para Géminis, una razón obvia, lógica, entendible, pero sí puede resonar a través de la emoción. Esto también le permite a este eje relacionarse más con el sentir con sentido. Hay una forma de sentir porque sí,
por allá, sentir las lunas en agua, pero cuando la luna está llenándose en Sagitario es un sentir con sentido de algo. Estoy sintiendo esto, estoy pasando esto con el otro, de aprendizaje, pero no aprendizaje Géminis del que te gusta, de cuaderno, de uno más uno es dos, no ese tipo de aprendizaje, sino el aprendizaje cara a cara, ego a ego, ¿sí? Uno y siete, tú y yo y tú, lo que tú eres y traes y tu historia en relación a la mía, en relación a esto, ¿no? ¿Por qué será que el 2026 nos encontró? ¿Por qué dentro de mi camino y dentro de mi trasegar del año de fuego me vengo a encontrar con esta persona que está aquí en el 7? Entonces, Géminis, observa a tu alrededor, observa al frente, casa 7, quién es el otro, ya sea jefe, sea amigo, sea el otro. No necesariamente tiene que ser pareja, que a veces se cae mucho en el error de que la casa 7 es pareja y ya. Y entonces si no tengo pareja, si hay una persona Géminis, ascendente en Géminis que no tiene pareja, entonces se zafa, ¿no? Se zafa porque como no tengo pareja, pues no aplica para mí. Y no, aquí no es que el mandala esté diciendo solo para los que tengan pareja, no, se ubica en el otro y el otro se puede ir, el otro puede ser una referencia de mil formas, se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, como que entrar en ese cuestionamiento y silenciosamente, ¿no? Digo silenciosamente porque como Urano está en Géminis y es un sol que viene muy uraniano, muy eléctrico, pues también puede estar como interpretando muchas cosas de la vida del otro en relación que no siempre pueden coincidir, o la famosa frase de no siempre se tiene la razón. Entonces, estas lunas llenas también invitan a que algo hace falta incorporar. Una luna llena dice no está completo, no está del todo, sino nos pone justamente en ese proceso apenas de discernimiento, de aprendizaje, ¿no? Esto es interesante para Géminis porque como son tan calculadores y les gusta tanto el análisis y les gusta tanto el proceso que se vive con el otro y demás, pues esto les viene muy bien. Creo que propone una escena distinta para soles ascendentes. Bueno, aquí en Instagram me dice completamente de acuerdo, maestro, me pasó, tuve que ser valiente y decir, me siento así, con esto por fin no lo hagan y bueno, muy bien. Necesitaba también usar las palabras correctas, eso es importante para Géminis, ¿no? Sentir con sentido, me quedo con ello, exacto, sentir con sentido, porque a veces como que asociamos la luna, es la forma de sentir, ya, pero hay que darle el toque sagitariano, que una luna en Sagitario dice, sí, estoy sintiendo esto, pero esto tiene sentido, porque es muy cuestionativa, ¿no? Recordemos que el sol está en Géminis. Géminis, ascendente, soles y luna, la clave con esta luna llena que se forma este domingo 31 de mayo, no tenemos que estar de acuerdo con el otro. No tenemos que estar de acuerdo con el otro, ni el otro tiene que estar de acuerdo conmigo. Y recordar el 3. Géminis, apréndete la regla del 3. Hay uno allá, yo aquí, y la relación es la tercera. Eso le encanta. Géminis, toma nota. Géminis, los que están escuchando, ascendentes, soles y luna, tomen nota. Aprendas en la regla del 3. Con el otro siempre hay que la regla del 3 y eso no falla. Eso no falla, es infalible, eso no falla. ¿Cuál es la regla del 3? El otro es una parte, yo soy una parte y la relación es la tercera parte. O sea, en una relación nunca es dos, ¿vale? Por eso Géminis es un signo mutable, muta. ¿Y qué es lo que muta Géminis? Géminis muta lo de Aries y Géminis muta lo de Tauro. Por eso viene Aries, Tauro y Géminis. Géminis es el tercer signo del zodiaco. Gobierna la tercera casa. Géminis no es Marte, Géminis no es Venus, Géminis es Mercurio. Y Mercurio es el tercero. Mercurio es el que llega, Mercurio es la tercera opción, ¿sí? Signo mutable, 3. Entonces, cuando Géminis, ahora que tienes esa luna llena en el eje del otro y la pareja, siempre acostumbra a discernir que el otro es una parte y la relación es otra cosa. Esto funciona muy bien, sobre todo para el eje 1-7, ¿no? Hacer este separativo. Eso permite que se interprete al otro distinto, porque voy
voy quitándole la carga de lo que significa frente a mí, sino que genero un triángulo de 3 y así se forma la energía. Por eso los trígonos. Entonces, Géminis, recuerda que los trígonos tienen 3 partes. Tienen 3 partes. El trígono tiene 3 partes. Son 3 lados de 120 grados que completan 360. Tiene un sentido el 3. ¿Sí? Entonces, así le queda más fácil a Géminis no irse tan de frente a la casa 7. Bueno, tercero, la discordia, dicen por acá. También puede ser en TikTok. ¿Cómo dicen por acá? Miembro de alto nivel. Eso. ¿Quién sigue? Se unió. Hola Javier, soy Sol Géminis, ascendente en Sagitario. Pues ahí lo tienes, Géminis, ascendente en Sagitario por lado y lado. Qué gran trabajo que deben desarrollar este 31. Vamos a mirar para los que sean de signo cáncer. A ver, ¿qué hace Géminis con ese cerebro? Es que es una cosa. Bueno, vamos a pasar con cáncer. Vamos a mirar cómo genera un punto de influencia la luna llena. En cáncer, este 31. Bueno, cáncer, ustedes saben que su planeta regente claramente es la luna, entonces se roba todo el sentido de que pueda ser. La luna le corresponde a cáncer en las 6, ascendentes, soles. Aquí hay una gran ventaja con las 6. Decíamos al inicio que Saturno está siendo uno de los patrocinadores de la luna llena, lo cual, cuando Saturno está en la 10 para cáncer, es un aspecto favorable, muy positivo, y en relación a la luna, le da mucho sentido a lo que se ha trabajado, le da mucho sentido al esfuerzo que se ha venido haciendo, y sí podemos decir que para cáncer, ascendente, soles o luna, esta es como una cosecha. Esto es como ver el resultado, así no sea total, pero sí parcial, de lo que ustedes han venido trabajando o de lo que ustedes han venido desarrollando en sus vidas. Entonces sí, es fácil decir que esta luna invita a recoger un resultado. Cuando la luna se llena en la casa 6, que además es de Virgo, es de la cotidianidad, y el sol está en la casa 12, ocurre algo bellísimo. Bueno, a veces es un poco doloroso, pero es la somatización. Ver de manera casa 6 tangible en mi cotidianidad algo que Saturno trígono favorece como recompensa en sextil, en este caso al sol, de algo que yo ya he venido haciendo. Entonces, claro, al ser su planeta regente, que es la luna, cada vez que la luna se llena de algún otro signo, cada vez que la luna se está llenando de esa área, con facilidad de Saturno, que está en una muy buena dignidad en su casa 10, hacia la casa 6, pues es como que uno de los cronocratones de la vida, como que el señor del tiempo dice, ahora es tiempo, trígono, luna, de que esto lo veas, sobre todo, lo sientas y lo toques y lo goces y esto es muy positivo. Esto es muy positivo. Casi siempre las lunas llenas a cáncer como que los ponen muy emocionales y como que los pone muy así. Este no es el caso. Aquí no es tanto de emocionalidad, por el contrario, es una luna más de comprensión, de aterrizaje y quizás de mucha madurez donde Saturno también favorece decir, ah, bueno, lo que he venido haciendo tiene sentido, ¿sí? Me llena, me nutre. La luna en Sagitario en casa 6 tiene sentido lo que yo vengo haciendo. Estoy viendo de pronto una mini cosecha, estoy viendo no el resultado al 100%, pero sí la gratificación por lo menos de que me llena y me nutre, por lo menos a mí en mi filosofía, en mis temas, en mis cosas. Muy positivo que este Saturno desde la casa 10 para cáncer le dé esa facilidad. Ahora, cabe resaltar que cáncer es un signo que viene muy tocado, viene muy expansivo, además todavía tienen la visita de Venus y de Júpiter allí, que esta es una posición astrológica que los pone también en condición de recibir, en condición, están fértiles los cáncer, entonces esta luna en 6 pues es como el agüita que necesitaba la mata, es como ese pedacito que la mata requería para hacerlo un poco más a menos la vida, ¿no? Como que sentir también que lo que han venido haciendo tiene un sentido. Cáncer es un signo que produce, cáncer es un signo que está produciendo todo el tiempo, a cáncer le fascina la producción.
Entonces, cuando a veces cáncer hace y hace y hace y hace y no siente como ese reconocimiento, recordemos que es la sensación de la mamá, entonces no me siento reconocido, no siento que lo que yo haga tenga un sentido, un propósito, como que se ponen muy abajo. Ahora la posición astrológica es 100% favorable. Creo que es una luna llena que cierra el 31 de mayo con mucha fuerza. Enhorabuena, que Cáncer también. Trabajan mucho en silencio los cangrejos. Trabajan mucho en silencio, pero esto es ver. Tal parece que la vida está diciendo, sigue por ese camino, sigue la flecha, sigue el sentido de la cotidianidad, como lo estás haciendo está bien. Saturno trígono a la casa 6, una luna en Sagitario que llena de propósito mis quehaceres. Creo que esto está bonito, me gusta. Astrológicamente está muy bien aspectado. Máxime que todo lo que toque la luna, pues en primera instancia siempre va a referenciar, obviamente, a Cáncer, ¿no? Pues es su planeta regente, es el que más rápido se mueve. Cáncer está siempre como buscando algo, discernir algo, es finalmente el crustáceo que está separando la mejor parte de lo que me voy a comer o está de más, en un sentido de vida, ¿no? En un sentido de, me gusta eso. Leo. Bueno, esta luna llena de este domingo 31 de mayo, Leo cierra el mes, fíjense que le corresponde en su casa. En su casa, ¿a qué voy con esto? Que Leo, la casa de Leo es la casa 5 y justamente la luna se va a llenar en la casa 5 a 10 grados en su casa. ¿Qué pasa cuando en el zodiaco que esto ocurre una vez al año? Una vez al año nos va a corresponder la luna llena en nuestra casa, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de signo Capricornio y una vez al año, una vez cada año, vamos a tener una luna llena en la casa 10, en la casa que le corresponde a nuestro signo. Cuando esto pasa, es la manera de suplir nuestras necesidades a través del eje que se está fomentando. Aquí es clave. Uno, porque la luna cae en la casa 5 y dos, porque su planeta regente de Leo, en este caso, es el Sol. Entonces, hay una fecundidad, si podemos llamarle a esto. Hay un sentido, que es lo que da la luna llena en la casa 5, un sentido de propósito de vida comunal, además que Urano también hace lo suyo con el Sol. Es un Sol que viene renovado, es un Sol que viene con unas estrategias a futuro, es un Sol que favorece mucho la visión que pueda llegar a ofrecer esa luna en Sagitario en la casa 5 para Leo, diciéndole, Saturno patrocina este viaje, Saturno patrocina el viaje de la conciencia. Está interesantísimo porque además, si tú eres de signo Leo, ascendente en Leo o tienes la luna en Leo, pues cabe resaltar que el patrocinador de la luna llena es Saturno, que se ubica a 12 grados en Aries en la casa 9, casa que también los beneficia a ustedes con un sextil hacia el Sol en 11 a futuro, los grupos, el aprendizaje. Es una luna que se llena y se carga y los conecta con el pasado, un poquito de pasado, que es lo que se estudia en las 5 también, mi niñez, les da esa facilidad de mirar hacia atrás con mucha ternura y decir, ¿ha valido la pena llegar hasta donde estoy hoy o plantarme trígono a Saturno en Aries, casa 9, con estas filosofías de vida? Entonces, tengamos en cuenta que es una luna muy importante para Leo, este 31, sobre todo de mucha plenitud. Cada vez que la luna se llena en la casa 5 es como si Leo, o el sentido que pueda tener Leo en su sentido de vida, de futuro, que es donde está la otra parte de la lunación, casa 11, pues cobra todo el protagonismo. Entonces creo que Leo es un signo que va en una progresión lenta, va en una progresión de que a muchos de ustedes, claro, por tiempos o por edades, dependiendo la edad que tenga cada uno de ustedes, depende el signo de Leo, pero sí es un tema que Saturno propone continuar con esa flecha, continuar con ese viaje, llegar a ese destino que tiene un sentido de mucha madurez y de un compromiso incluso más allá, ¿no? Típico de la luna Sagitario, más allá de la casa 5 de lo egoico o de lo que pueda significar para su propio yo, más incluso más abierto, más comunal, más comunitario, más humano. Es una muy buena posición para Leo, esta luna llena. Creo que el sentido de lo que busca llenarse la luna en Sagitario en casa 5 lo logra sentir esa plenitud.
Las posiciones, fíjense que esto va a variar mucho también, ¿no? La carta que cada uno de ustedes tenga. En un esquema general, viendo una generalidad de Leo, pues esto es lo que marca, porque son casas que activan mucho el tema sobre todo me encanta ese Saturno haciendo trígono desde donde está en la casa 9, que son casas de fuego. Y de todas maneras, esto lo van a volver a vivir ustedes hasta dentro de un año. Cuando Leo vuelve a tener una luna llena en su propia casa hasta dentro de un año. Entonces también tiene sentido, luna Sagitario, tiene sentido que le encuentre un propósito a mi vida, ¿no? Porque si no se lo encontramos por lo menos cada año, no tenemos esta reorientación o esta reubicación de mi filosofía o de para dónde voy, pues claro, también queda como en medias tintas este Leo. Está muy bien. ¿Hay personas de pronto en el público de signo Leo? ¿Hay alguien de signo Leo que de pronto esté por ahí? Leos. Que si es en vivo, sí, estoy en vivo. Hoy es 26, mayo 26. Mayo 26. Un abrazo para todos los leones aquí. Saludos para todos los que están acá en TikTok. Un abrazo, dicen que yo leo un abrazo, gracias por sus comentarios. Yo no los puedo ver, tampoco los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. De manera tal que gracias también por sus comentarios, porque es la manera en la que podemos sostener esta transmisión. Por lo general, casi nunca hago videos grabados, a mí me gusta hacerlos en vivo con ustedes y darme este espacio de compartir. Entonces, para que la transmisión se mantenga, pues sí es importante también sus comentarios, no solamente que vean el contenido, sino que también se atrevan a colocar un hola. O bueno, no necesariamente tendría que ser hola, un saludo o algo así relacionado al tema que estamos hablando. Así no les guste, incluso si de pronto usted difiere de la información que está escuchando y si de pronto usted no está de acuerdo, póngalo también ahí. Javier, no estoy de acuerdo con eso, que ese comentario sirve. También, aquí se recibe todo. Recuerden que en este tema, cuando una persona sale a hacer contenido al aire, se recibe todo, porque entonces volvemos a la luna en Sagitario. ¿Qué sentido tiene hacer un material? Pues obviamente no le va a gustar a todo el mundo, claro, y eso yo lo leo en los mensajes. Hay gente que dice, ay Javier, no me gusta que usted gasta tanto tiempo ahí diciendo y hablando con la gente, usted debería salir y decir lo que tiene que decir y ya. Y eso es válido, está bien. Pues de esto se trata, ¿no? De que todos pensemos diferente. La verdad, todos los comentarios bien recibidos porque todos los comentarios suman. El algoritmo suma todos los comentarios. Entonces, qué maravilla. Muy lindo de su parte el espacio, maestro. Gracias, mi niña, a ti por verlo así. Un abrazote de oso. Por interpretarlo. Ahora que estamos en mood luna llena, Géminis Sagitario, gracias por interpretarlo de esa manera. Sí, sí, sí. Claro, imagínate si no. Eso, mira, gracias por corazones. ¿Qué mandaron ahí en TikTok? ¿Qué es eso? Ahí apareció un muñeco todo extraño. ¿Qué es eso? Alguien que me diga en TikTok cómo se llaman esos muñequitos que mandan. Hay algo bien agradable no sé cómo se llama eso. Maestro, eso es un regalo en TikTok. Wow, un abrazote, gracias. Mira, son como corazones, como cosas, pero muy bonito, muy bien. Gracias, gracias por esos temas. Que sea un motivo para decirte gracias por tu misión. Ay, qué bello, gracias. Gracias. Pero es un plus, maestro, un abrazote. Muy lindo de su parte, dice información clarísima, Javier. Gracias. Abrazos, muy bien. Sigamos entonces ya con la motivación del público, ya motivados aquí con los mensajes y llenos de amor. Sigamos con Virgo. Eso. Bueno, ¿qué pasa, Virgo? Si eres ascendente Sol Luna Virgo, te corresponde en este caso en la casa 4. Una luna muy positiva para Virgo, pero también muy demandante. Virgo muy demandante porque la luna cuando llega a su territorio, recordemos que la luna es el astro o es el luminar, es el planeta, válido en astrología llamar a la luna planeta, de la casa 4. Entonces cuando la luna llega, se llena, es el momento de darle sentido al pasado. Virgo, dale sentido al pasado.
Virgo, no te quedes ahí en los temas de, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y si hubiera pasado lo otro? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y si tal otra? ¿Y es que hubiera sido el desenlace? Digamos que esta luna en su casa, en la 4, invita a Virgo para que tenga una función distinta, para que Virgo se contagie de unas energías diferentes, para que Virgo también tenga un poco más de sentido y de lucha con lo que ha vivido. Entonces, Virgo, lejos de caer de pronto en los temas de victimismo, aprender acerca de eso. Papá Saturno, que está en un aspecto trígono muy favorable a la lunación, también está recordando que la vida o los acontecimientos pasados tienen un sentido superior a la creencia o a la interpretación que tú le puedas dar con esta luna llena. Entonces sí, es válido comprender en el eje Géminis-Sagitario qué pasó con esto que me pasó, qué sentido tiene, es válido hacerlo desde el punto de vista racional, pero de otra parte Saturno invita en un aspecto favorable a decir, no todo tiene explicación, ¿no? Sextil hacia el Sol, trígono hacia la Luna, desde la casa 8. Hay temas que simplemente están allí o pasaron en nuestra vida por experiencia. Saturno, por experiencia, por tiempo, porque se requiere, por madurez, no porque se haya hecho algo mal o no porque se haya hecho algo bueno. A veces la tendencia con Sagitario y Géminis en estas lunas llenas, en el eje 10 y 4, es a cuestionarnos qué hice mal, ¿sí? ¿Qué hice yo en el pasado? ¿Qué habré hecho yo? Una luna que se llena en la 4 y busca el sentido, la interpretación con el sol en la 10 de esto que me ocurrió. Cuando simplemente Saturno en una posición muy favorable hacia la lunación dice, no, ni lo hiciste mal, ni lo hiciste bien. Simplemente hay experiencias que se deben vivir. No necesariamente lo que nos pasó, casa 4 pasado, no necesariamente es porque algo se hizo mal. Simplemente estamos viviendo una experiencia humana y en correspondencia, Saturno, desde la 8 dice, pues de eso son aprendizajes. Y si no, ¿qué sentido tiene la vida que nunca nos pase nada? Entonces, es un momento también de soltar quizás con esta luna en la casa 4 para Virgo, tanta interpretación que a Virgo le encantaría con Mercurio en Géminis en la casa 10 como que comprender el por qué me pasó lo que me pasó, para saber en qué me equivoqué y no volverme a equivocar. Y ahí es donde debemos tener esa sabiduría o Virgo, esta luna llena te invita a que te llenes de esa sabiduría de no todo tiene que ser así. Solemos interpretar que todo lo negativo o lo poco armónico que nos sucede es porque obligatoriamente yo hice algo mal antes. Y ahí es donde Saturno en trígono y sextil a la lunación nos dice, ¿y qué es bueno y qué es malo para ti? Desde la 8, ¿no? Desde el misterio, desde lo que nosotros no conocemos, mucho más allá de lo que podamos comprender con Sagitario Géminis, que es la parte de la inteligencia. Aquí es donde el tema se vuelve muy medible, ¿no? ¿Qué estoy midiendo? ¿Por qué mido un acontecimiento actual necesariamente con que sea algo malo que hice en el pasado? A lo mejor lo hiciste muy bien, pero este es un reto diferente que la vida nos trae y pues de eso se trata, ¿no? Muchas veces a Virgo, sobre todo, que es un signo que viene a aprender tanto acerca del dolor, porque es el signo del dolor, es el signo de las enfermedades. Virgo es el que rige también la cura, la sanación, la salud, pero la salud tiene dos dinámicas, o estoy en la camilla o estoy atendiendo al enfermo, ¿no? El enfermo y el cuidador. Entonces Virgo también es el signo que le corresponde zodiacalmente somatizar muchas cosas a través de la mente. Recuerden que su planeta es Mercurio y de una u otra forma casi que Géminis pasa a ser su primo hermano por relación mercurial. Entonces ahí hay un tema interesante para Virgo de, de soltar quizás ese tema de tener el control y de decir, ah, es que como esto lo hice mal, entonces me pasó esto. La vida a veces no es tan así, ¿no? Esto me gusta para los Virgo. Bueno, parece que en TikTok hay bastantes Virgo. Ahí está en TikTok. Un mensaje, cambiar eso, ¿no? Soltar un poquitico eso y entregarse a que Saturno, el dios del tiempo, Saturno, el señor de los anillos, el señor de que dice hasta aquí llega o algo, ofrece y dice, pues no.
Es como el niño, ¿no? Como la experiencia del niño, que el niño dice: "¿Y por qué me tengo que tomar la sopa si a mí no me gusta? Y tú sabes que a mí no me gusta, y tú sabes que a mí no me gustan las verduras, ¿para qué me das verduras?". Y hay una idea superior, hay un tema, hay un sentido, Luna Sagitario, casa 4, donde la mamá nos da la sopa, la mamá sí sabe, Saturno, ¿no? El papá sí sabe por qué está haciendo eso por encima de que el hijo haga berrinche porque no le guste. Hay un propósito mayor, pero se debe pasar por ahí. Esto es interesante. Crecimiento a la final. Fíjense que todo lo que toque el eje 4-10 pues lleva obligatoriamente un crecimiento, ¿no? También. Esto es clave mirarlo para que Virgo lo tome desde ahí, un crecimiento personal. Muy bien. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa y un aviso para contarles que nosotros tenemos una membresía, hay una membresía en la que yo medito los lunes con todo el grupo, tenemos clase los días miércoles también de psicología del tarot y aparte el sábado tenemos clases de astrología. Tocamos un tema, muy posiblemente el tema de este fin de semana sea concatenado al live que estamos haciendo hoy. Entonces, invitarlos a que se suscriban a la membresía. Es una membresía premium donde tenemos alrededor de 3, 6, son 12 clases al mes. En esa misma membresía meditamos los lunes, en esa misma membresía hacemos clases de psicología del tarot los miércoles y con esa misma membresía entras a clase el sábado. Entonces la pueden conseguir en la página web, la pueden conseguir escribiendo, ahí están los links en Instagram, ahí encuentras los links en el canal de YouTube, en TikTok, en las redes sociales, te puedes comunicar y ahí puedes ingresar a disfrutar. En YouTube también la membresía para que puedas participar de las clases de la comunidad de los que ya somos, ya llevamos bastante tiempo trabajándola y puedan también unirse a las personas que actualmente ya están en la membresía y disfrutar de estos beneficios de meditación los lunes, astrología psicológica el miércoles y astrología tarot psicológico los miércoles y astrología viva los días sábados. Para que ustedes también se animen, los que todavía no están en la membresía, ahí profundizamos todos estos temas. Libra, vamos para Libra. Bueno, este es un tema que a Libra le viene muy bien, ya se quita mucha tensión que había para Libra, ya se quita bastantes temas que habían en Libra. Yo creo que ahora ya la energía está mucho más abierta, mucho más conectada. Y esta luna llena invita a los Libra a casa 3. Claro, si hay una luna llena en casa 3, eso tiene nombre propio, Libra. Y la casa 3 tiene mucho que ver con el sentido de mi misión, con el sentido de mi pensamiento. ¿Qué es la inteligencia para ti, Libra, y qué es la sabiduría? Discernimiento, porque aquí es la casa de Géminis y donde está el Sol es la casa de Sagitario. Entonces, esta luna llena te corresponde, si eres Libra, en la casa 3, donde se encuentra el Sol, al revés, invertido. Entonces, estas energías solares, estos luminares, cuando el Sol y la Luna están invertidos en este eje de Géminis y Sagitario, es invertir el proceso en discernir qué es inteligencia y qué es sabiduría. La una es medible, la una es cuantitativa, la podemos contar, es contable. La inteligencia es medible, se puede medir el nivel de inteligencia que tienes, Libra. Esto se puede hacer. Pero donde está el Sol, la casa del Sol, de donde se llena esta luna el 31 de mayo, es la sabiduría. He ahí la gran diferencia, que la sabiduría no se puede medir, no la podemos medir. Entonces la inteligencia sí, la sabiduría no. Esta luna llena para ti es súper importante en los ejes comprensión, pensamiento crítico, toma de decisiones en la vida y sobre todo gran discernimiento entre lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que he venido aprendiendo versus lo que la vida me está mostrando a través de mi experiencia, que nada tiene que ver con lo aprendido. ¿Sí? Entonces Libra puede ser muy buen ingeniero, Libra puede ser muy buena profesora, Libra puede ser muy buen médico, Libra puede ser muy buen psicólogo, muy buen astrólogo. Si eres de signo Libra, Sol, ascendente, esta luna llena te viene a decir, está maravilloso todo ese conocimiento que tú tienes. ¿Y la sabiduría dónde está?
la sabiduría de tu vida, de tu experiencia, no de la carrera, no de tal cosa, no de, ¿sabes? No del tecnicismo que estudiaste, que aplicaste, sino una luna en Sagitario en casa 3 que dice, ¿y qué con eso? ¿Y qué con eso? ¿Y dónde, a dónde te lleva todo eso? ¿Cuál es la flecha y el sentido de tu vida? ¿Ser médico? ¿Ser abogado? ¿Ser astrólogo? ¿Ser psicólogo? ¿Ser eso y ya? Hay algo más, Luna Sagitario, algo que se desborda mucho más allá del pensamiento, que viaja un poquitico más allá de la idea de lo que creo llegar a ser, o por lo menos como un eje o un punto importante de mi vida, que sí, claro que lo vale, claro que sí, claro que es importante, pero aquí es donde aparece o salta a la luz el trígono de Saturno hacia la Luna y el sextil que Saturno forma al Sol. Y aquí ya este eje nos lleva a un punto de madurez y de adultez más allá del conocimiento. Sol, Luna, Saturno. Esto dentro del átomo de la conciencia o este Sol, Luna, Saturno dentro del átomo, dentro del eje parental, pues lleva a crecer también, a crecer en mi mente en el sentido de dejar espacio para lo que no me lo sé. Por eso es casa 3, casa 9, ¿no? De filosofía y demás. Imagínate si no dejas espacio para esto, Libra, pues entonces castras la sabiduría y te quedas solamente o se vuelve muy polar. Me quedo solamente con lo aprendido porque yo soy abogado, porque yo soy contadora, porque yo soy ingeniero, porque yo soy tal cosa y como que me atornillo y me apalanco sobre eso y no dejo espacio a la sabiduría que necesita otro tipo de visiones, otro tipo de vistas. ¿Mm? Creo que ahí es un tema importante para que Libra lo discuta. Justo de lo que creo que soy. Exacto. Algo por ahí va. Ascendente, revoluciones, dicen por acá en TikTok. Bellísimo, maestro. Esa es la parte que más se requiere. Eso es lo que está pidiendo mucho para Libra, ¿no? Entonces yo creo que es un tema interesante, un tema de que esta luna también los conecte más en ese peso. A la final siempre he visto las lunas llenas como un punto de balanza, ¿no? Hay una fuerza yang que se ubica de un lado, que es el sol, y hay otra fuerza yin que se ubica del otro lado del sol, y ahí es donde se forma la luna llena, donde comprendo algo o lo veo por lo menos de una manera distinta, ¿sí? Escorpio. A Escorpio le corresponde esta luna llena en la casa 2. Escorpio, casa 2. Bueno, aquí hay otra mini cosecha. Creo que esto se lo dije a otro signo que por la casa 6, si no estoy mal, creo era cáncer. Aquí hay otra mini cosecha, no total, porque no es total, pero sí parcial. Aquí la caja menor se ajusta. Y cuando digo la caja menor Escorpio con esta luna llena del 31 de mayo, no solamente hace referencia al sentido de ajuste de cuentas o ajuste de finanzas, ajuste de también de lo que propone la vida en los recursos con los que puedo continuar mi proceso de vida. Escorpio es una mini recarga que nos da sentido. La luna en Sagitario cuando llega a la casa 2 valoro el sentido y le empiezo a dar ese valor de, claro, esto no se me dio, Sol en Géminis, casa 8, esto no ocurrió en mi vida o esto no se dio, ¿sí? O esto se acabó de manera uraniana o repentina, porque es un Sol que viene muy tocado por Urano. Y ahora entiendo con la luna en Sagitario el sentido y el valor de que esto sí, de que esto no, de que esto vaya, de que esto se quede. Es un eje de comprensión, de todas formas, Géminis Sagitario, que al estar ubicado en las casas de los valores, de las pérdidas y de las ganancias, termino haciendo un análisis, de lo cual también me favorece Saturno en un trígono hacia esta lunación, y este trígono de Saturno hacia la luna en sextil, lo mismo que para los demás hacia el Sol, me va dando la madurez, luna, Saturno, luna, Saturno, Sol, me va dando la madurez del proceso de la ganancia o del proceso de la pérdida, sacando valor de ambas, sacando valor de lo que se ganó o de lo que estoy ganando y sacando valor también de lo que estoy supuestamente perdiendo. Es una luna llena que le dice realmente a Escorpio desde la casa 2 en Sagitario, ¿tú crees que estás perdiendo?
¿En serio crees que estás perdiendo? Luna Sagitario, que se vuelve muy como cuestionativa, es una luna muy filosófica, es una luna que va más allá de lo comprensible, ¿no? Es una luna que se estira, es una luna cargada de Júpiter también, vale la pena resaltar esto. O sea, es una luna que dice, ¿en serio tú crees que perdiste? ¿Cuánto perdiste según tú? Y Escorpio se puede quedar, no, pues perdí 1000, perdí 2000, perdí el tiempo, o perdí esto, perdí esta relación, perdí esta persona, perdí. Y la luna en Sagitario en Casados, no, tú lo que ganaste. Date cuenta con Saturno en Trígono desde la casa 6 en Aries, mira que este proceso, esto que ha venido pasando, ha sido una ganancia. Tú a la final ganaste. La vida te hizo ver algo típico de las lunas cuando llegan a la 2, que le encuentro sentido y valor a la que se supone perdí yo en la casa 8. Sí. Es como que hay un sentido más de la vida en cuanto a, claro, yo no me había dado cuenta que esto me sirve. Ese es otro tema. Luna llena en Sagitario en la casa 2 para Escorpio que le corresponde es encontrarle el sentido y el valor a lo que antes, casa 8 yo no apostaba ni por eso. Y yo decía, pero esto, ¿como para qué me puede servir a mí esto? ¿Como para qué me puede servir a mí esta situación o este tema o qué puedo hacer yo con esto? Entonces, la luna da un giro en esa, recordemos que es una luna auspiciada por el 2026, que se da en Sagitario, en este caso en el Centauro, en el caballo que viene galopando. Ah, ya entiendo de qué vienen estos 5 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y cierro este 31 con luna llena en un punto de valor patrocinado por Saturno que le da un sentido superior a lo que yo me hubiera imaginado, pero con que ya Escorpio le dé un sentido, esto me sirve para X, también el dolor disminuye. Ahora, si no está así tan guau, porque esto puede sonar mucho también como y fueron felices para siempre. Ok, está muy bien, a lo mejor tampoco lo compres así, porque del ideal y del deber ser también y fueron felices para siempre, pues no siempre se da y no siempre ocurre y realmente no fueron felices para siempre. Entonces, también deja el pensamiento crítico de cómo puedo empezar a encontrarle el valor que me dé sentido, valor para mí. No necesariamente tendría que vincularse con un valor tangible como el papel moneda o representado en casas, carro, etcétera, en propiedades, pero sí a lo Sagitario. Tiene un sentido de valor, de visión que antes no se lo había encontrado. Como volvemos al tema, muy gurú, como muy filosófico el tema, como muy abriéndome también a Sagitario, a lo que me puede ofrecer la vida en otras direcciones distintas a lo que yo hubiera querido, ¿no? Recordemos que también Sagitario, una luna llena en Sagitario para Escorpio no es tanto toma lo que aquí ya está, es tuyo preparado, no, sino que nos muestra esa visión y al darle sentido, sobre todo para un signo Escorpio, que es como tan visceral y que a veces, sobre todo lunas en Escorpio, ascendentes, ¿no? Stellium, podemos llegar a ser muy caprichosos también, ¿no? La luna en Escorpio, por ejemplo, puede llegar a ser muy caprichosa ascendente en Escorpio, al capricho, ¿no? Me recuerda mucho este tema del capricho al arcano menor número 4, arcano menor 4 de copas, donde está el personaje así, con las manos, ¿sabes? Donde está así como enojado, como que la vida me está ofreciendo tres opciones, me está ofreciendo tres copas, aparece una mano con una cuarta copa y este arcano del 4 de copas menor está como en esta actitud de... ¿Mm? De no era lo que yo quería, como sí, pero no lo quería así. Entonces, esta luna en el eje de valores de lo que puedo tener, ok, no está hecho al 100%, no está en las cantidades, porque también hay que ver que la luna es un punto de necesidad. A lo mejor no en las cantidades que quieres ni de la manera, pero sí te está mostrando con la flecha en Sagitario la visión del valor que podría llegar a tener más adelante. Recordemos que tiene un trígono con Saturno y los trígonos con Saturno en la casa 6, como lo tienes tú, Escorpio, es despacito, con buena letra, ganado, pausado y aquí no se va a ir un cero más ni un cero menos si no fue parte del proceso tuyo. Como que Saturno se encarga desde las 6 en auditar que todos los beneficios o la riqueza que esa luna en Sagitario pueda mostrarte en la casa 2 tenga un propósito sextil hacia el sol y que haya sido ganado con el trabajo y con el esfuerzo. Entonces sí, Saturno está muy en trígono hacia la luna, pero no deja de ser Saturno, no deja de tener su marca, no deja de tener su punto quiebre, ¿no?
no deja de tener su tema de esto es de esta manera, eh, por estas y estas razones, sobre todo. Interesante. Para Escorpio, hay Escorpios ascendentes, soles, lunas en Escorpio, de los presentes que están en este momento en YouTube, TikTok, Instagram. Esto va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Entonces, los que están en TikTok, que de pronto todavía no siguen el canal, bienvenidos. Esto va a quedar completo en mi canal de YouTube y ahí lo pueden volver a tener. Para las personas que van a ver este video grabado, un poco de paciencia. Usualmente suelo saludar a las personas que están acá en vivo. Yo no hago contenido grabado. Si hiciera contenido grabado, pues estos saludos no quedarían. Estos saludos quedan dentro del live, quedan dentro del video, porque como estoy en vivo, aquí hay personas que me están escribiendo, ¿sí? Y por eso saludo y demás. Es que recibo mucho hate. Maestro, ¿por qué gastas tanto tiempo saludando? ¿A quién saludas tanto? Pues aquí están en vivo, mira, desde Instagram, están en TikTok, están en YouTube. Entonces, también siento que es un momento de explicar un poco, porque no todas las personas, a veces la gente cree que yo hago los videos grabados. Claro, cuando quedan grabados en el canal de YouTube, pero no porque el contenido yo lo haga grabado. Casi el 95, casi el 100% de mi contenido es online en tiempo real. Entonces hay personas que escriben, saludan y pues obviamente esto va a quedar ahí cuando ustedes lo vean ya grabado. Es por eso. Afortunadamente está en YouTube que tú puedes adelantar, ¿no? Y también coloco los tiempos. Está genial. Bueno, Escorpios, muy bien. Vamos a mirar, a ver, este que tenemos acá, ¿quién sigue? No, pues imagínate, sigue casi nadie, los protagonistas, Sagitario. Bueno, aquí sí me voy a sentar en la palabra, mejor dicho, aquí no voy a soltar este micrófono. Sagitario, la luna llena de Sagitario, después de un año Sagitario, después de un año, porque esto se da, no, pero se me acabó el café, vea. Mm. Sagitario, qué momentazo, qué momentazo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una luna llena en tu signo? Hace un año. Entonces, Sagitario está cerrando un proceso, calculen ustedes, de 12 meses, vuelve a la casa uno. ¿Qué significa una luna llena en Sagitario este domingo 31 de mayo para ustedes? Pues primero es un momento de cierres, es un momento de culminar un proceso de hace un año con ustedes mismos, es un momento de despedir a la Sagitario o al Sagitario que tú venías construyendo o que tú venías alimentando el último año. Es una luna llena que invita a Sagitario a partir de este 1 de junio a que se abra a otro viaje, tanto que les gusta viajar de manera mental o física, pues que se abran a otro viaje, esculpir una nueva idea, una nueva forma del yo. ¿Y saben qué es lo más bonito? ¿Saben qué es lo más bonito? Que el planeta antagonista de Sagitario, que en este caso si a Sagitario lo rige Júpiter, el antagonista es Saturno y Saturno está haciendo un aspecto supremamente fluido a la luna llena en la casa uno. Además con sextil al Sol. Traducción. Saturno, que es el que a veces pone la tranca en la puerta o el palo en la rueda o la piedra en el zapato, o Saturno que a veces dice no, pues en esta oportunidad juega para los Sagitario en el sí, pero controladito, en el sí, pero ganado, en el sí, pero estructurado, en el sí, pero que tenga no solamente una luna de sentido de vida, que los llene con eso, sino que además tenga responsabilidades con ustedes mismos. Saturno es como si le dijera a Sagitario en esta nueva vuelta al Sol, porque es prácticamente una revolución de luna llena, la van a volver a tener hasta dentro de un año, es como si Saturno dijera, sí, pero esto es bien masticado, esto es cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a construir, asegúrate que tenga responsabilidad, disciplina, aprende de los errores, es lo que está diciendo Saturno en Trígono. Es como si aquí Saturno no tuviera una misión de bloquear las cosas, sino por el contrario, es como Saturno desde Aries haciéndole trígono a Sagitario y diciéndole, venga para aquí, está muy bien que usted sueñe, que usted piense, que usted todo, pero aterrice un poquito,
póngale lógica, póngale sentido común, Sagitario, para que no se estrelle. Venga, yo le ayudo, aprenda un poquito de mí, está bien. En esta vuelta al Sol, yo, Saturno, le voy a enseñar cómo formar estructura. Se vuelve muy benéfico Saturno a la final para ustedes. Es muy importante esta lunación, que de hecho no la tenían hace muchos años, y les permite comprenderse, leerse, asimilarse a ustedes mismos, echarse en el cuento con el Sol en Géminis en la casa 7 en rebote, llenándose también aparte de las experiencias que hayan tenido con nosotros y sacando la mayor nutrición para que les dé sentido de disfrute. Además que Saturno en la posición que tiene en esta lunación para los Sagitario, pues claro, es como el momento también de decir, date cuenta que se puede disfrutar en medio de las cosas que a veces no se dan como quisiéramos, ¿sí? Como también tener esa nueva visión, esa nueva interpretación de ustedes mismos, decir, bueno, pues Sagitario sí que es un signo que está aprendiendo a ver el vaso medio lleno. Eso es lo que pasa. Sagitario es una luna llena que le dice, logro tener la visión y logro ser feliz y logro reconciliarme, ¿sí? Con esto. Está bien que la luna en Sagitario en la casa uno egoicamente se quiera mucho más o se quiera diferente. Está bien y esa es la percepción egoica de todos. Pero en este trígono le facilita desde las 5 decirle a Sagitario, mira que vienen tiempos mejores. Ahora, cabe aclarar algo súper importante para ascendentes, soles y lunas, Sagitario, que el planeta regente de Sagitario todos sabemos que es Júpiter y Júpiter va como volador sin palo. Va como volador sin palo y le queda un mes para que Júpiter ingrese a Leo y en este caso, aunque no ingresa directamente a su signo, les boto un dato. Esto voy a hacer un programa aparte, pero les boto un dato. Hay una época en la vida donde a Sagitario le va muy bien. Y esa época en la vida es cuando Júpiter se ocupa en el signo de Leo. Ni siquiera cuando Júpiter está en Sagitario. Es decir, Júpiter beneficia tanto a Sagitario, ni siquiera cuando está en el mismo Sagitario o cuando está en Aries. El punto más exitoso de Sagitario astrológicamente es cuando Júpiter está en Leo, porque le da no solamente la contención del inicio ariano, sino que también le da la fortaleza y la brillantez para poder aterrizar. Entonces, Sagitario, ustedes están entrando en una fase a partir de este 1 de junio, es decir, un día después de la luna llena, de mucha abundancia y proyección. Enhorabuena que ustedes tienen a Saturno de su lado, porque esto quiere decir que a finales de este año, los dos cronos, Júpiter y Saturno, van a estar jugando cada uno desde las esquinas de sus coterráneos Aries y Leo, beneficiando los proyectos que ustedes vayan a hacer. Entonces, Sagitario, usted sí que necesita mucho sentarse, organizarse, ¿no? Y mirar hacia dónde es que va a apuntar esa flecha, porque donde usted apunte, allá va a dar. Altas posibilidades de que Sagitario logre concretar muchos temas a partir del 1 de junio. O sea, es una posición, es una puesta en escena muy ambiciosa a los Sagitario, muy visionaria acerca de ustedes mismos, pero también se necesita pulso, también se necesita, ¿no? Temas concretos ahí para ustedes. Entonces está muy, muy positivo de empezar a relacionarse con esos temas a partir del primero. Mire, hasta me excité yo aquí hablando de Sagitario. Está genial eso para ustedes. Está maravilloso. Qué envidia. ¿Mm? Está muy, muy buena. Pues también ya era hora, ¿no? Porque Sagitario venía y ahora que tienen a Urano al frente, ¿quién se los va a aguantar? Con Urano en Géminis, eso van a estar de aquí para allá, de allá para acá. Qué portal tan maravilloso. Hola, no me había fijado que esto estaba tan bueno para Sagitario. ¿Ah? A ver, dicen por acá. Aquí Sagitario, Virginia, desde la Patagonia. Pues ahorita desde la Patagonia. Mañana, pasado mañana, quién sabe desde dónde, desde qué lado, mi niña. Sí, claro, los pasos, maestros. No he hecho todo el repente a lo loco. Súper sol en Sagitario, dicen por aquí. Muy bien. Me alegra Sagitario. Sí, sí, sí. Es un signo, mira, ¿se dan cuenta? Es que es necesario a veces generar estos espacios. Gracias desde Tampa, Florida. Un abrazo. Así estamos en bastante movimiento. Muy bien para Sagitario. Sol en Sagitario, ascendente en Leo. Dios, eso es dinamita pura. ¡Qué maravilla! Sí, ya era hora, dice por acá Gregoria. Gregoria dice que ya era hora en TikTok. Muchas gracias, ascendente en Sagitario, Carol. Eso, muchas gracias a ustedes por sus corazones.
Oye, en TikTok ahí me aparecen un poco de figuritas lo más de bonitas, gracias. No las entiendo, pero asumo, creo que son como regalos o algo así. Qué bonito. Como unos sombreritos o unas cosas ahí. Muy bien. Sol Sagitario, maestro, gracias por eso. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Gracias por acompañarme todas las mañanas, bueno, casi todas las mañanas. Eso, Escorpio, ascendente, es genial. No hemos terminado, nos hace falta, yo sé que estoy un poquito demoradito, pero, pero pues es que se necesita una luna llena en Sagitario, imagínese usted. No podemos ir a la carrera, entonces toca despacito, con calma, tomar agüita, mojar la palabra. Bueno, vamos con Capricornio. A ver, a ver, Capricornios. Vamos a darle duro a Capricornio, ¿qué es lo que pasa? Capricornio necesita ponerse en cintura. No, señor, Capricornio tiene que estar en cintura. Eso no es que aquí lo puse y no aparece. Capricornio, Capricornio, que andan muy desjuiciados últimamente, Capricornio. No entiendo esto que está mucha recocha Capricornio últimamente. Un llamado a juicio, Capricornio, esto no es así. Ay, maestro, ¿por qué dice eso de los Capricornio? Mira. Ay. Bueno, Capricornio, la luna llena del 31 de mayo le corresponde en la casa 12. Esta luna de Sagitario facilita mucho los temas del espíritu. Fíjense que Capricornio es un signo que desde la mitología griega podemos referenciar a la cabra con cola de pez. Este mito que nos corresponde, este mito de la cabra con cola de pez. Aquí está jugando más la cola de pez. ¿Por qué la cola de pez? Porque la luna se llena en Sagitario en la casa 12 de los Piscis, de los peces, de las sirenas que hay por ahí. Bueno, esa luna llena en Sagitario invita a Capricornio a conectarse mucho más con las profundidades de la psique, mucho más profundo, mucho más con esa zona pisciana, con ese espíritu, con ese periespíritu. Sería genial que si tú eres de signo Capricornio, ascendente en Capricornio o luna en Capricornio, este domingo 31 de mayo, usted dedique esa luna llena en Sagitario a expandir un poco más el silencio, lo que ofrece la casa 12, ¿sí? A utilizar la respiración o lo que está diciendo el sol en Géminis en la cotidianidad para iluminar esas áreas de la psique que pueda que estén rocosas. La luna en Sagitario le está mostrando, recuerden que es una luna visionaria con un propósito muy espiritual, a que Capricornio suelte un poquito, ¿verdad? Los temas y se apalanque de su planeta regente que es Saturno. Si bien es cierto que hemos venido hablando para todos los signos del zodiaco que Saturno está en un aspecto demasiado fluido a la luna llena, pues ustedes es su planeta regente. Aprovechen que Saturno está en trígono a la luna y está en sextil al sol en las casas 6 y 12, donde ocurren las somatizaciones y donde también podemos ir en las profundidades piscianas, ¿no? En las profundidades piscianas, casa 12. Pues qué bonito mensaje para que esta luna llena los llene de esa visión espiritual y quizás de ese propósito y encuentren o se den cuenta mejor con esa luna llena en Sagitario, más que encontrar y atesorar, se den cuenta que el propósito nunca termina, que el propósito nunca hay un propósito final, el propósito es como la idea, como este zoom que sea estos videos que tú ves que son de zoom infinito, este infinito, este zoom infinito, estos videos que va apareciendo una imagen y otra imagen y otra imagen y otra y otra y otra y otra y otra, y como que a medida que tú quieres darle forma y tener la imagen estática, luna llena en Sagitario en la casa 12 como que es un video con zoom infinito que a la final nunca es un proceso y esa flecha nunca tiene un final, sino que su propósito es el viaje constante y permanente de la espiritualidad y de la psique, es decir, que más allá de la cabra se conecten con
en este caso la cola de pez en Piscis, y aprendan a vivir la espiritualidad más del proceso del viaje. Por eso es la luna en Sagitario, el viaje ni siquiera del cuerpo, que estando con cuerpo o sin cuerpo, la flecha siempre sigue activa en la casa 12 en un proceso de sabiduría infinita, independientemente de que se dé en este plano terrenal con este cuerpo o que incluso no se tenga cuerpo, la flecha nunca termina, la flecha siempre va en una dirección y muchas veces querer o pretender encontrar el propósito, ahí es donde esa luna se vuelve infinita en Sagitario y se pierde en las aguas de Piscis, mostrándonos que la espiritualidad va mucho más allá de cualquier disciplina o va mucho más allá de incluso quererla enmarcar en algo científico porque dejaría de serlo. Creo que es un excelente momento ahora que Saturno, su planeta regente, hace un trígono a esta luna y un sextil al Sol de madurez acerca de los conceptos de lo que se pueda llamar espiritualidad para ustedes los Capricornios, que a veces pueden llegar a ser tan racionales, tan secos, y no secos porque no sientan. Lo que pasa es que también hay que ver que la flecha o la luna llena en Sagitario en la casa 12 propone la realidad mucho más allá de la estructura de la materia. Entonces, este 31 de mayo reúnanse solos o acompañados a hacer su meditación. Y como esto también es para mí, porque soy de signo Capricornio, pues qué bueno que nos podamos reunir. Los que están en la membresía, pues con semejante noticia que nos va contando el mandala, yo creo que haremos una meditación este domingo 31 de mayo en las horas de la noche. Cordialmente invitados a todos los que están en la membresía, les va a llegar su mensaje y voy a dejarme llevar con esa flecha ahí en la casa 12 a ver hasta dónde nos va a llevar. Pues ahí está, miren, la luna llena en Sagitario en la casa 12, invitándonos a dispararnos a través de la cola de pez al mundo de las sirenas, al mundo de la psique, al mundo de Piscis, a ver qué más nos va a contar. Y esto es habladito, pausadito y todos flojitos y cooperando con Saturno en trígono en la casa 4. Entonces se me acaba de ocurrir en este momento meditar con ustedes el 31 de mayo en las horas de la noche, que será un domingo, o sea, es este domingo 31 de mayo meditar. Haremos una meditación. Entonces los que están aquí presentes en la membresía, los que me quieran acompañar, obviamente no es obligatorio, pero atendiendo a este llamado de la luna llena en Capricornio, pues en cabeza hay que hacerlo, ¿no? Se debe corresponder. ¿Mm? Así es esto, astrología viva, esto es para todos un pedacito, esto no es solamente para unos pocos, esto es para todos, incluso para el suscrito. Incluso para el suscrito, esto no es que aquí es predicando y diciendo y no aplicando, no, esto es todos aplicaditos acá. Pues así está el mensaje, vámonos para Acuario, a ver, vamos a mirar cómo está esto en Acuario. Qué interesante, mira esta luna llena, qué tantas sorpresas para cada signo, ¿no? Mira, mira esta luna llena, bueno, vamos a mirar, a ver. Acuario, mis mejores deseos para ustedes, dice Denia. Un abrazo. Sí, maestro, una meditación. Qué lindo. Un abrazo. Súper. Mucho que lo necesitamos. Preciso el 31 de mayo. Pues mire, cordialmente. Aquí salió de ya para allá. A mí me encanta estos. Por eso digo el programa lo hacemos todos. Estos live lo hacemos todos. Da la sensación de, Javier está en live. No, Javier, no, estamos en live. Estamos en live, que es distinto. Esto es para todos un pedazo. Acuario. Bueno, Acuario. Acuario le corresponde la luna llena donde les encanta. La luna se llena en la casa 11, Acuario. Qué delicia. Mm, Alas para Acuario, imagínense. Más alas para Acuario. Más alas para volar. Una luna que se llena en Sagitario con un propósito y una misión colectiva. Además, con un sol que logra enviar y con un sol que logra reflejar desde Géminis Casa 5 para ustedes una proyección distinta. Las lunas llenas en Sagitario, mi propósito en relación a los demás, mi propósito en relación a... Yo creo que a Acuario le beneficia mucho los temas
los temas de Plutón le beneficia mucho los temas de Urano. Esta es una luna llena que, como lo hemos venido mencionando para todos los signos, está patrocinada por Saturno, que de todas formas es el otro, es el planeta regente de Acuario por excelencia. Entonces, este trígono y este sextil hacia el Sol le brinda la visión, luna llena en Sagitario, la filosofía distinta que ustedes puedan marcar a través de sus pensamientos, en este caso el Sol en Géminis que se ve proyectado y se recibe eso en relación a los demás. Creo que es un gran momento para que acuarios, ascendentes, soles y luna se entreguen también y disfruten de la comunidad o del proceso de lo que significa estar con otros. Muy visionaria, muy ambiciosa, porque de por sí Sagitario es un signo que invita a lo colectivo, es un signo que invita a ir un poco más allá. Además, una luna pues conecta al pueblo, la luna conecta la tierra, la luna nos conecta a todos, todos comemos de la madre tierra, seamos veganos, comamos carne, no comamos carne, semillas, raíces, a la final, una luna en Acuario, en Sagitario, está diciendo, todos nos arropamos con el mismo cielo. Entonces, Acuario ahorita, esta luna le permite a Acuario filosofar acerca de su yo, que es donde se ubica el Sol en 5, y a través de generar esos puentes de comunicación, también invitar al colectivo a la risa, al disfrute, a la facilidad de esta famosa frase de que todos para uno y uno para todos, que es una frase de cajón muy acuariana, pero que al mismo tiempo tiene un sentido para Acuario en decir nos une algo, nos une el cielo, nos arropamos con lo mismo, comemos lo mismo, hay lo mismo en cada uno de nosotros. Encontrar ese propósito ahí. Claro, Acuario es un signo de ascendente solo luna que está siendo muy tocado por Plutón, muy tocado con este sol que a la final, ya lo hemos repetido, pero vale la pena resaltarlo, viene muy electrocutado, viene muy en rayo porque acaba de tener una conjunción con Urano, que es el otro planeta regente de Acuario. Entonces, fíjense que si utilizamos y unimos, concatenamos todos los elementos que componen esta lunación, pues es una luna azul porque es la segunda de un mes que le recuerda a Acuario la importancia de relacionar y de venir a unir culturas, países, personas, incluso por encima de diferencias de credo o diferencias sociales o de raza, porque en la 11 es donde se reúne todo con todo. Está bellísima esta luna en Acuario para, esta luna en Sagitario para Acuario, además que se da en su casa, se da en su terreno, se ilumina el aspecto de su vida que los pone en una visión y en un sentido en el mundo. A buena hora, porque de por sí la luna en Sagitario se puede volver muy volada, pero a buena hora que tiene un aspecto trígono con Saturno en Aries desde la casa 3 facilitando y anclando también los pensamientos. Creo que ya la sensación de estar perdido ya no le incomoda tanto a Acuario. Esta luna también en Sagitario dice, no, pues, ¿cómo le doy una visión y cómo le doy un tinte distinto en casa 11, ¿no? Que nos sirva y nos lleve a un propósito mayor. Pues ahí está para Acuario. Qué lindo mensaje de Acuario. Mi alma necesitaba ese mensaje. Un abrazo para ustedes también. Como los tenis con las alas de Mercurio, maestro. Así es, alas para volar, algo así. Las lunas en Sagitario tienen este tinte, ¿no? Por eso me he llevado el live con este tinte de luna Sagitario, de fe, de esperanza, de visión, de que es posible, es importante. Fíjense que también Saturno nos va conectando con ese trígono hacia la luna en decir, no todo es terrible, ¿no? Sino que también debemos aprender a esto, a que la fe no se pierda, porque a la final la luna llena en Sagitario, ¿dónde está mi fe? El salto de fe que puedo tener, porque es el signo de la fe. Finalmente es el signo de que la flecha la disparo y sí, desde Géminis puedo hacer todo lo que está en mis manos con mi Géminis, con mi comprensión, con mi Mercurio, con mi exacto, y lanzas la flecha, pero esa flecha va a tener un recorrido y va a tener un trayecto donde se va a enfrentar a la intemperie, al clima, a tantas cosas que puedan desviar la flecha, ¿no? Entonces es un tema también de no solamente filosofía, sino de sentido y qué hago yo mientras la flecha está en trayectoria. ¿A qué me dedico yo? ¿Cómo comulgo yo? ¿Cómo me veo a mí mismo mientras mi flecha se dirige y avanza? ¿Sí? Que además con ese sol en Urano, pues nos habla también de entregarse a eso.
Pues bueno, pasemos a Piscis, el último del zodiaco. Piscis. Piscis es una luna llena que se da en la casa 10. Bueno, Piscis, aquí la cosa se pone porche. Una luna muy visionaria y le estás pegando porque cuando la luna se llena en Sagitario en la casa 10 para Piscis es pegarle desde la base, que es donde está el sol en Géminis, desde el pasado, estirar la flecha hacia atrás, estirar la flecha a lo más, el arco, ¿no? Tensar ese arco, apuntar muy bien para que esa luna o esa necesidad o ese proyecto en casa 10 se cumpla para Piscis. Piscis, yo creo que la primera regla de oro en este momento es mirar a qué le estás apuntando. Digo mirar porque el observador de esto está en casa 4, es decir, el Sol está en casa 4 en Géminis. El tema con el Sol en casa 4 es que está muy variante, porque ahí es donde Géminis entra con su mutabilidad. Y la flecha que tienes con Sagitario en la Luna está en casa 10, activando los ejes para Piscis de la proyección, activando el eje para Piscis del crecimiento, activando el eje para Piscis de cómo llegar a alcanzar esa casa 10 con esa flecha, con ese título y con este tema. Para ustedes los Piscis esto se va a estar cerrando hasta dentro de un año, teniendo una fase de tiempo de 6 meses. Es decir, a finales de este año vuelve a haber una luna llena, obviamente ya no en Sagitario, sino será una luna llena inversa, luna llena en Géminis y el Sol, en este caso en Sagitario, cuando estemos por allá en diciembre. Ahí va a ser el momento, ahí va a ser la primera escalada donde ustedes van a decir si apunté bien y si estuve bien enfocado. Conclusión es un tema de observen muy bien con esta luna llena a qué le estás apuntando. Luna llena en Sagitario, casa 10. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la progresión? ¿Cuál es la proyección que quiero hacer a nivel profesional, a nivel de crecimiento, a nivel de persona? Saturno está muy bien marcado para esta lunación, además que se da en la casa 10 de Saturno. Entonces, Saturno desde Aries en la casa 2 también es un buen momento para que Piscis tenga en cuenta qué tiene y con Saturno, aunque esté en trígono, qué no tiene. Porque también Saturno en la casa 2, así esté en trígono, así esté en un aspecto muy fluido, también nos dice, mire qué tiene y mire qué no tiene. O sea, es muy seco, muy árido ese Saturno patrocinando la luna llena. Dese cuenta qué tiene para alcanzar eso a donde usted está apuntando y dese cuenta de qué carece. O sea, como que Saturno también aterriza un poquito a Piscis de decirle, a ver, estamos aquí en la casa 12, ok, le vas a apuntar allá. ¿Tenemos combustible para llegar allá? O mejor, ¿qué te parece si apuntas un poquito más bajito? ¿Sí? Apuntas un poco más bajito. Saturno en este trígono le favorece a Piscis como el modulador. ¿Sí? No es solamente Saturno, no es Júpiter. ¿A qué me refiero con esto? Que Saturno, aunque esté en trígono, no es que aplauda y diga sí. No, Saturno, aunque esté en trígono, va a decir, venga, yo le ayudo, pero aterricemos, ¿no? Y ahí es donde ustedes necesitan ser como muy conscientes de la casa 2, los recursos, qué recursos tengo para que esa flecha llegue a ese propósito casa 10 donde yo estoy apuntando. ¿Será que sí me alcanza la fuerza? ¿Será que sí me alcanza? ¿Si puedo sostener eso en marcha? ¿A qué proyecto le voy a dar? Entendiéndose que esto ofrece mucho los ejes del pensamiento crítico, la forma de pensar, interpretar, el conocimiento también que tenga. Algo así como, bueno, le voy a apuntar a científico, pero bueno, tengo estudios, como que Saturno en casa 2 me dices, ¿tienes estudios relacionados a lo científico? O sea, ¿eso es lo tuyo? ¿O de dónde tienes más? ¿O cómo puedo apalancar? Nos da cierto toque o le ofrece a Piscis ese Saturno cierto grado de aterrizaje, cierto grado de decirse también qué hay, qué no hay, no con el fin de trillar o castigar o castrar y decir no lo hagas, por el contrario, la misión de Saturno en trígono desde la casa 2 es decir, apalancarte y apoyarte para que eso sea una realidad en tu vida y se pueda concretar, se pueda hacer, por el contrario, que ahí es donde podemos interpretar el sextil de Saturno hacia el Sol desde la 4 hacia arriba en decir, a lo mejor vale la pena bajar un poquito la flecha, ¿sí? No le voy a pegar directamente a donde yo quiero llegar, bajo un poquito la flecha, le pego algo más abajito, pero voy más seguro. Que a veces la luna en Sagitario, por allá en la casa 10 como que le quiero pegar al águila, pero
¿sabes? Estoy con una cauchera. Entonces, ¿será que con la cauchera le puedo pegar al águila o requiero otra cosa, otra dinámica de... Está interesante esto para ascendentes, soles y lunas en Piscis que puedan hacer una reflexión este 31 de mayo, cerrando este quinto mes y de decir, bueno, ¿cómo voy a proyectar? ¿No? Porque es un tema más de proyección, de visibilidad, es un tema más de que me nutra esa luna llena en Sagitario en mi casa 10. ¿Cómo me voy? Lento pero seguro, aterrizando con Saturno en 2, el sextil al Sol en 4. Me gusta eso que ustedes están diciendo, empezar con algo, pero empezar, sí, porque si con una cauchera voy a atrapar águilas, y no es que el águila no me corresponda y no es que no lo pueda hacer, sino que estoy utilizando una herramienta, Saturno, que no me alcanza para pegarle al águila. Entonces es como, ahora si tengo un arpón y ya llevo 5 años entrenando puntería y tengo un arcón con un alcance de X tamaño, claro, ¿no? Si tengo una daga que me permite hacerlo es como distinto. Doy ejemplos de esta línea, ¿no? Solo como por, podrían haber otros ejemplos claramente con esta energía, pero no estoy queriendo decir que haya que ir a acabar con las águilas, no. No porque Escorpio se nos enoja Escorpio, no, que es el signo de las águilas. Bueno, me la he pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Qué felicidad poder estar acá. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias también por este momento. Creo que pues es una luna llena que nos invita a mucho. Mi intención con estos programas es tener un espacio y utilizar la astrología psicológica y que a través del mandala pues nosotros podamos hacer eso, ¿no? Tener un mensaje mínimamente para que nos nutra acerca de cómo lo vamos a estar viviendo y cómo lo podemos llevar desde nuestro signo ascendente. A los que estuvieron todo el tiempo en TikTok, muchas gracias. A los que estuvieron en Instagram, Facebook, obviamente a los de YouTube, gracias a los nuevos suscriptores también, como es usual. Como lo mencioné en el signo de Capricornio que le corresponde la luna llena en Sagitario en la casa 12, estaremos este domingo 31 de mayo a los que pertenecen a la membresía que me acompañen a ver a dónde nos lleva esa flecha, en Sagitario, en Casa 12, a qué sirenas o a qué otros mundos de filosofía y de la espiritualidad de este viaje que tal parece, la luna propone que nunca termina, ¿no? En Sagitario y nos recuerda que la espiritualidad es un tema de día con día y de procesarlo y de vivirlo. Es tan espiritual acostarme a dormir, es tan espiritual hacer una puesta en el sol, es tan espiritual llegar a un conocimiento y una comprensión de lo que yo he vivido en el pasado, y también es tan espiritual equivocarme y reconocer que me equivoqué o no hacerlo. Y también eso hace parte de mi proceso espiritual. Creo que ahí es donde esta luna en Sagitario, en trígono a Saturno y sextil al Sol desde Géminis, también nos dice que a la final la verdadera sabiduría que podemos encontrar en Sagitario va mucho más allá del pensamiento que podamos cada uno de nosotros razonar o darle información a lo que se supone tiene que ser mi vida o debería ser las cosas o cómo deberían marchar. Como quiera que sea, es un momento o es un fin de semana o es un domingo donde la vida nos propone mirar diferente, visionar distinto y apreciar la vida con otros ojos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme este martes. Feliz martes, de hecho, para ustedes. 26. Gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias por sus mensajes. Dicen por acá, muchas gracias, maestro, con muchas ganas, siempre mira los regalos de la vida. No me imaginé estar meditando el 31, mira, y apareció de hoy para hoy. Así son las cosas de la astrología. Así son las cosas de las... Cuando nos abrimos a leer, en este caso, el libro de la astrología, y cuando empezamos a leer e interpretar, pues mira, van apareciendo regalos. Qué interesante. Muy enriquecedor, Javier, maestro, tu lectura. Un abrazote. Un abrazote para ustedes. Gracias, maestro. Un abrazote. Cuídense mucho. Feliz martes. Chao para todos. Gracias.